Hola amigos de Digital Skate Projects, mi nombre es Víctor Álvarez. Bienvenidos otra vez a su podcast Las Patinetas. El día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitado muy especial, querido por mucha banda de aquí de Aguascalientes. Alex, ¿cómo estás, Alex? Muy bien, Víctor, el gusto es mío. Un placer estar aquí en este proyecto. Te agradezco mucho este espacio que me das. No, agradezco a ti que me das la oportunidad de platicar contigo acerca de las patinetas. Bueno, para empezar el tema, como a todos le pregunto, ¿cómo fue tu primer acercamiento con las patinetas? Bueno, fue más o menos por ahí del 1985. Ajá. En ese tiempo no había tanto, como te digo, no había tanto revuelo por las patinetas aquí en este estado, pero sí en los patines. Bueno, es raro, pero yo empecé a patinar porque me gustaban mucho los patines que tenían mis hermanas. A mis hermanas mayores les compraron patines y para mí era lo máximo ver cómo rodaban los valeros, cómo eran las llantas de goma. Ajá. Y a veces yo cuando se descuidaban agarraba un solo patín. Y con eso te paseabas. Y me ponía un patín en el pie derecho y con el otro me empujaba. Mis hermanas fueron creciendo y se les fueron olvidando los patines. Y mi hermano mayor, Rodolfo, cortó los patines de mi hermana Esther. Ajá. Y los montó en una tabla. Oh. Él hizo la tabla, mi papá tenía una carpintería y me hizo pues un diseño muy antiguo de una patineta. En ese tiempo eran pequeñitas, ¿verdad? Y con los trucks y las llantas de los patines de mi hermana tenía ya mi primer patineta. Eran como las Penny, ¿no? Eran como las Penny. De hecho, las llantas y traen hasta trucks. Son de los de 4 ruedas, ¿no? Sí, muy parecidos. De hecho, esos patines se desarmaban para hacerlos más grandes según el tamaño de tu pie. Entonces solamente fue separarlos y atornillarlos en la madera y fue como fue mi primer patineta, que no era ni profesional ni nada, pero era lo más divertido que me había pasado en mi vida. Por eso fue que me enamoré de este juguete, que a la vez era un medio de transporte y bueno, cada vez podías hacer más cosas, ¿verdad? Si ibas aprendiendo ya podías ir más rápido o bajar una banqueta o hacer lo que ¿Cuántos años tenías cuando...? Yo empecé a patinar a los 11 años. 11 en años. ese tiempo yo tenía más o menos 11 años. Nací en 1974. Entonces para ese tiempo más o menos yo todavía era un niño. Me gustó mucho a lo mejor la forma como empezó todo para mí, porque era más bien como un juego de un niño, era un juguete que poco a poco se hizo más parte de mí, cada vez más. Y de ahí nació el amor. De ahí nació el amor. Ya olvidé el balón de fútbol, olvidé el balón de básquetbol. Sí, otro deporte. Entonces, la verdad tampoco nunca fui bueno para otros deportes. El fútbol o el básquetbol no era lo mío. Y a veces tenías contacto físico con otras personas que te metían el pie. Me acuerdo ahí donde yo crecí, se llama la calle Buenos Aires, en el fraccionamiento Santa Elena. Había mucho la moda del fútbol americano. ¿Americano? Sí, entonces los que lo jugaban siempre eran más grandes y más fuertes que yo. Era más pequeño, más delgado y siempre tenía los más grandes raspones, ¿verdad? Y ahí de todos. Pero eso a lo mejor me hizo más fuerte porque siempre estar en contacto con gente muy fuerte. Al momento que yo ya jugaba con gente de mi edad o de mi peso, pues para mí era muy fácil vencerlos en ese tipo de deportes. Era muy padre esa cuadra que te digo, se llama la Buenos Aires, porque ahí crecieron, ahí nacieron y crecieron muchos patinadores. ¿Cómo quién? Ricardo Chávez fue uno de los patinadores pues yo pienso de Aguascalientes, de ese tiempo, de los mejores, porque sí había gente que ya tenía más experiencia que Ricardo, pero Ricardo era muy progresivo, era muy fuerte físicamente. Sus papás tenían una carnicería. ¿En serio? De Ricardo Chávez. Entonces yo me acuerdo cuando nos invitaba a comer, siempre eran platillos con carne. Muchas proteínas, eran muchos músculos. Entonces el Ricky podía hacer el ollie muy alto, se caía y se levantaba como si nada. Siempre fue un ejemplo para todos en esa cuadra. Y en esa cuadra eran fácil unos 7 personas que patinaban.
porque al lado de mi casa vivía Jorge Serna, Ajá. también él patinaba. Y luego el hermano menor de Ricardo Chávez, también Moy, patinaba. Ajá. Enfrente con Ricardo estaba Guillermo Diosdado, Ajá. y también patinaba. Al lado estaba el Frank, también patinaba. Incluso los 2 vecinos de mi casa también patinaban. Oh, qué chido. Entonces era un gran grupo. Casi todos era un gran grupo. Teníamos también éramos parte de un grupo de campismo. De campismo. Entonces nos íbamos a acampar todo el grupo. Éramos los mismos que luego andábamos patinando en la calle o andábamos acampando. Y por ahí varios vecinos también empezaron a patinar de otras cuadras. Oh, entonces hizo un gran grupo ahí con ustedes. Sí, hizo un gran grupo. De hecho, el Garbage también patinaba con nosotros. ¿En serio? ¿El Garbage? Garbage. Él vivía como a unas 6 cuadras de donde vivíamos nosotros, enfrente de la secundaria número 3. Y empezamos a salir a patinar a la Coca-Cola, que era la explanada que teníamos más a la mano. Ajá. Y ahí se empezaron a reunir casi todos los patinadores que patinaban en ese fraccionamiento. Entonces Spot ya tiene años, ¿no? De la Coca-Cola. Sí, tiene años. De hecho, en ese tiempo ni siquiera lo usábamos para ir a hacer 50-50 o Ni algo nada. en las barditas. Solamente, Hacer trucos. bien raro, no, jugábamos carreras. ¿En serio? Qué chido. O sea, era el tiempo, no había tantos trucos. Ajá. Lo que era el truco que le llaman boneles, ya era como una innovación. Ya. De hecho, varios meses o años pasaron sin que supiéramos que existía el ollie. ¿En serio? O sea, era el zigzag, o ir muy rápido, o intentar dar las curvas tan fuerte que no te derraparas. Ajá. Sí, como me imagino los trucos que hacía Rodney Mullen en ese tiempo, ¿no? Que era más como freestyle. Algo así. Qué Claro chido. que sí. Después ya empezó a caer más banda de otros fraccionamientos. Me acuerdo el Eddie, no sé si lo conocen, el Eddie le decían. El Eddie. Lo conocían más bien como el Cabrini. Ya. Él venía del barrio de ahí de San Marcos. Tenía varios trucos como old school que involucraban agarrar la tabla con la mano y luego saltar de un contenedor y caer encima de la tabla. Y pues nosotros nos quedamos impresionados porque nomás sabíamos apucharnos y andar muy rápido. Uno de estos cuates que vio un video o una revista hizo el primer ollie que nosotros vimos en nuestras vidas. Se llama Armando, le decíamos el mandillo. Y el cuate ya podía subir una banqueta de ollie y decíamos, ¿cómo le hizo? Es magia. Es magia o... No podíamos creerlo. Y después de que nos explicó cómo hacerlo y empezamos todos a intentarlo y lo logramos hacer, pues el estilo de patinada ya nos salimos de esa explanada de la Coca y nos fuimos a recorrer calles. Qué chido. La patinada era ir uno atrás de otro, muy rápido. No era tanto de, llegamos a este spot, aquí se puede hacer algo, sino que era... Sí, dar el rol. Dar el rol y sobre la marcha ir buscando los spots que se te fueran apareciendo. De ahí de repente me llega un recuerdo a la mente muy, muy padre. Ya había más evolución en ese tiempo del skate, porque ya teníamos tablas que eran de marcas americanas, que ya eran de Maple. Ya teníamos más noción de lo que era el skate, porque Eddie se juntaba con uno de los grandes de ese tiempo que se llama Shredder. El Shredder tenía abajo de su cama todo el colchón, abajo revistas de Thrasher y de skate. De skate, claro. Y nos empezó a regalar revistas, calcas. La neta, la banda de ese tiempo era muy noble, no había maldad, siempre se apoyaban todos. Sí, pues no había skate shops o la oportunidad de conseguir tablas, entonces el que tenía, pues imagino que todos se compartían ahí las tablas o tenis o... Claro, a veces tenías tu tabla con... Las 4 ruedas no eran ni siquiera una compañera de otra, todas eran diferentes, porque las habíamos... Sí, o la mayoría era de que se las habíamos quitado a los patines. Muchos, me acuerdo hasta el Garbage, en ese tiempo que jugábamos carreras, con una cegueta le hacía la forma de unas llantas de un carro para que tuvieran tracción. ¿En serio? Siempre ha sido muy idiático el... Sí, y le ayudaban porque de todos modos era muy veloz el Garbage en ese tiempo y fue progresando. Ya luego él se cambió al fraccionamiento de Colinas y lo dejamos de ver por un lapso de tiempo.
Cuando lo volvimos a ver era muy bueno ya para el street, Sí. ya se había despegado de Bastante. nosotros bastante, ya era muy bueno. Y también porque nosotros en Santa Elena quisimos imitar lo que veíamos en Guadalajara. Ya habíamos ido a algunos parques de Guadalajara. ¿Cómo a cuál? Le decían Duki. El Duque. El Duki. Yo no conocía el Iztlahualpa, que era lo que había en ese tiempo, el Iztlahualpa o Duki. Vimos las rampas cómo eran y nos metimos a ver las estructuras y todo. Y cuando regresamos a Aguascalientes hicimos nuestra primer mini rampa. ¿En serio? Ahí en Santa Elena. Ajá. Nos prestaron un patio de una casa, un amigo, Guillermo Diosdado. Y ahí empezamos entre todos, cooperamos, creo nos tocó como de 80 pesos. ¿En serio? Y con eso éramos un grupo como de unos 12, 14 personas. Oh, era un grupo grande. Todos contribuían, uno ponía la caladora, otro el martillo, otro sabía un poco de cómo trazar la rampa y medio mal hecha y todo, pero lo logramos Salía, hacer. sí, sí. El ingenio siempre ha estado en el skate. Sí. El problema a veces, yo pienso, nos clavamos tanto en la mini que cuando ya no pudimos patinar la mini porque tuvimos que moverla del lugar, ya todos eran muy buenos al street. Y nosotros seguíamos solamente en las intentando rampas. la rampa. Pero también los que patinaban en el street y veían cómo Le daban a le ustedes dábamos a a la la mini. rampa, pues también se quedaban, oye, pues yo no puedo hacer eso. O apenas sí, se bajaban bueno. de drop y ya se habían dado Caído. un buen golpe. Era como retroalimentación Entre siempre, todos, sí. entre Ajá. todos. Oh, qué chido. Retomando esto que te platicaba de cómo patinar era ir solamente sobre la marcha, Ajá. viendo algún obstáculo para brincarlo. Me acordé de Ricardo Chávez, íbamos por el Parián. Ajá. Y de repente un señor con una carretilla llena de nueces Ajá. la deja en el suelo para acomodarse su sombrero o algo así. No Y manches. todos iban sobre la marcha y Ricky casi siempre, que era muy, muy rápido, muy ágil, sin pensarlo, hace un ollie grandísimo y bota la Y carretilla. bota. Entonces ya nos quedamos todos los que veníamos chido. atrás, pues no vamos a poder hacer eso, nomás lo esquivamos. Pero era algo que tenía Ricardo Chávez, tenía un ollie muy grande. Muy grande. Pero por ahí del 90, él ya hacía los kickflip 360 tail grab. ¿En serio? Hacía imposible Ajá. tail grabs. Sí, los de Hasta- moda en ese sí, tiempo. hacía ¿no? muchos trucos que para su tiempo eran difíciles de que él ya los dominara bajando algunas 3, 4 escaleras, pero a la perfección y sus trucos muy botados. Había una ruta que íbamos a la central, Ujú. porque cuando bajábamos de la central para las Américas era pura bajadita. Sí, pues venían. Entonces, el Ricky había una barda que dividía unos locales Ajá. donde estacionaban los autos fuera de los locales. Había una barda, yo pienso, como de unos 90 centímetros más o menos, de concreto. Y sin pensarlo, se encarrera como veníamos bajando y ya se pega un ollie grandísimo y la pasa como si nada. Entonces eso a todos nos pone como a pensar. Tenemos que mejorar nuestro... Aplicarnos. más. Ajá. Porque pues, el maestro ya se está despegando y llevando los trucos a otro nivel. Ahí fue cuando empezamos a practicar más ollie y a poner una tabla arriba de otra hasta Brincar. hacer más trucos. ¿Ahí cuántos años tenías más o menos? Yo pienso como unos 14, 15 años. 14. Entonces ya tenías unos 4 años, 3 unos años. 4 años patinando, sí. Qué chido. Ya había algo de evolución. Mi patineta ya no era esa patineta de patines. Mi hermana mayor, Lupita, Ajá. ya trabajaba. Y como veía que me gustaba tanto y a mis amigos con patinetas buenas, me compró una Rob Roscoe ¿En serio? de Santa Cruz. Usada, de medio uso, pero aún tenía bote y pues, tenía un gráfico muy bonito y ya tenía una tabla pro. Ahora el problema conseguir unos trucks Y las ruedas y todo. Ajá. Cuando lo logré armar, luego me di cuenta que la tabla sí influye mucho sobre el progreso de un patinador. Incluso me di cuenta por el tiempo que tengo patinando que me tocó ver cómo evolucionaron las patinetas. Sí, pues patinaste una tipo pen y luego me imagino que tocaron las que tiburón o las que Sí, tenían la los punta. tiburones. Eran tablas muy pesadas
Y también era muy difícil progresar en ellas. Me acuerdo que Tony Hawk en ese tiempo ya era lo máximo. Ajá. Y sacó una tabla Powell Peralta de su Pro Model, que era como si fuera doble tail, doble cola. El nose era grandísimo, era como la cola de una tiburón. Entonces era un nose grandísimo. Yo dije, no puedo hacer nada porque era muy pesada para mí. Y sí, aparte era para rampa, ya ves que ahí las ocupan muy grandes. Otro cuate la había dejado, me la vendió porque yo creo también a él le pasó lo mismo, ni siquiera podía levantarla. En ese tiempo ya nos íbamos a patinar a la Cava Domecq, ahí en una explanada muy grande, y había como unos desniveles que tenían tipo un botador, pero tenía una transición perfecta como la de un funbox. Entonces allí nos encarrerábamos para botar y poníamos botes, poníamos más tablas y ya podía salir botando más alto. Pero yo con esa tabla no podía hacer nada. Entonces le dije a mi papá, mire, no puedo hacer nada. Te la recortó. Me la recortó con una caladora, me la dejó como una tabla que parecía más una tabla más actual, como las que usamos hoy, con el nose redondeado y la cola también. Un poco menos ancha, ¿verdad? Me imagino. Sí. Hay una herramienta que le llaman el escochebre, que es como un cepillo. Entonces me dijo, pues redondeala con el escochebre, yo ya te la corté. Y le quité mucho peso y le quité muchas pulgadas también. Y me ayudó mucho porque eran tablas muy resistentes. Yo me acuerdo que había veces que se te iba la patineta abajo de un carro. Y la pasaban encima. Pasaba el carro y no le pasaba nada. Qué Era chido. una construcción muy, muy bien hecha. ¿Cómo ves? Qué chido. No, entonces te tocó pues una buena transición, ¿no?, en el skate, hablando de las tablas, ¿no? Y aparte, pues te tocó el alma del skate, ¿no? De irte a patinar con tus amigos, recorrer las calles, de aprender trucos nuevos, de descubrir el mundo del skate, porque a mí también me pasó que yo patinaba y no sabía de trucos, solamente me ponía a darme mis vueltitas. Ya que lo descubrí, pues ya te abre el panorama bastante. Sí. A lo mejor para nosotros fue algo muy complicado que no teníamos ni videos, ni revistas, no teníamos casi nada de información. Teníamos ahora sí como si una desinformación acerca de lo que nos gustaba. Exacto. El Shredder yo pienso que fue uno de los que nos ayudó mucho a abrir los ojos. El de las revistas, ¿no? Nos empezó a regalar revistas. Yo me acuerdo que mi habitación, tal cual como está aquí, la llené con todos los recortes. Toda una barda. En ese tiempo pues, no había internet o no había una pantalla. Había. Yo me acostaba en mi cama y me gustaba ponerme a ver mis recortes. Qué chido. Y yo quería ser como todos ellos también. Y ya había gente, mis propios amigos ya estaban haciendo trucos. Muy, muy difíciles. ¿Cuáles fueron tus influencias del skate hablando de los gringos? Mira, me gustaba mucho la patinada, como patinaba Frankie Hill, como patinaba Matt Henley. Por ejemplo, Guy Mariano ya patinaba muy bien. Ray Barbie. Lavan Feidas, por ejemplo, en los videos de Invisible hacía cosas impresionantes. Chris Markovich también. Me acuerdo ya después que vimos a Jeremy Wright. Otra cosa. Y lo padre que patinaba junto con Chris Markovich en una marca que se llamaba Colors. Ver a ellos dos patinando juntos, ¿te imaginas? Yo pienso que cada uno de ellos se aplicaba por ser mejor que el otro y hacían barbaridades, escaleras grandísimas, gaps muy grandes, de trucos ya muy difíciles. Para su tiempo yo pienso Jeremy Wright estaba muy adelantado a muchos patinadores para su tiempo. Igual que Guy Mariano. Guy Mariano también estaba muy adelantado y estaba muy joven. Muy joven. Ok. De hecho, en los videos de propaganda de Powell Peralta, si ves a Guy Mariano era prácticamente un niño patinando al mismo nivel de los grandes. Sí, luego le daban a los tubitos así bien cortitos y hacía Impossible, Lip Slide y luego Fireboy. Sí, me tocó ver videos antaños de Guy Mariano. Sí. En ese tiempo. ¿Y de banda nacional, cuándo empezaste a conocer, no sé, del DF o de Querétaro o de Zacatecas? Sí. Los primeros que vinieron a Aguascalientes, ya cuando había algo de nivel, fueron los más cercanos de León, el Pollo de León. El Pollo vino con su estilo. Me imagino que él también, sus influencias han de haber sido Frankie Hill, porque le gustaban mucho las rampas. Traía todo eso de los nosebone, los grabs, los Japan Air le llaman.
muchos gaps, tail grabs también. Y pues ya otro nivel también, el pollo ya estaba a otro nivel. Cuando lo veías salir del botador o de la rampa, agarraba mucho aire, era muy bueno algo que otros no hacíamos. Incluso llegó ya haciendo algunos trucos de switch. Me acuerdo uno de los primeros concursos que hicieron en una de las canchas de básquetbol que están por el cuarto centenario. Había un estrecho como de 1.20 m de adoquín. Él ya lo saltaba de frontside ollie switch. Incluso yo ni siquiera sabía qué había hecho. Le decía, oye, ¿qué es eso? truco hizo? Nose, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con el nose y no sabía realmente lo que estaba haciendo. Y lo volaba ya en ese tiempo, te platico, antes del 92, 93, 92, ya estaba haciendo esos trucos. Se botaba los botes de flip, de backside, de frontside. Tenía buen pop. Aparte sí era muy ágil, ¿no? Y volaba bastante bien. Sí, un estilo muy padre. Me tocó luego, después, con los años, andar grabándolo a él. ¿En serio? ¿Te metiste a la grabada también un tiempo? Y eso fue pues ya mucho después después de los globos, después del The Family, que estábamos grabando con una Handycam muy pues, casera. Muy casera. Pero aún así les gustaba a varios patinadores las tomas que podía hacer. Hicimos una fusión de un fisheye. Un fisheye que era para una cámara fotográfica. Se lo pusimos con una cinta de aislar a la Handycam. Y empezamos a hacer... yo pienso buenas tomas porque aún las veo actualmente y se me hace que para el tiempo que las estábamos grabando no les pedía nada. No eran malas, pues a lo mejor la calidad del video, pero estábamos acostumbrados a ver videos así. Sí, me explico, no era HD. No era el HD como hoy. Qué chido. Bueno, y hablando de los globos, y creo que lo vuelvo a repetir, es un tema que no podemos dejar a un lado en Aguascalientes, ¿no? Los globos ha sido pues un pilar muy grande para Aguascalientes, ¿no? Porque ahí vienen muchos patinadores y la historia que conlleva. ¿Tú empezaste a ir a los globos en qué tiempo? Mira, yo me di cuenta que patinaba ya banda ahí en los globos porque algunos de chavos que iban también a patinar a Santa Elena, que un chavo que le decían el pirata, tenía un ojo lastimado, entonces lo tenía más claro que el otro. Y así le decían que el pirata, porque a veces también patinaba como con un parchecillo. Él también se juntaba en los globos y a veces iba a patinar conmigo en Santa Elena. Y era muy amigo mío, patinamos mucho tiempo juntos. Y después de un tiempo que ya no iba, me dice, es que estamos patinando acá en los globos. Es donde hacen los bailes de charanga. Y yo no sabía dónde era. Un día me fui a la Villa Charra pensando que ahí era donde hacían los bailes, ¿verdad? Y encontré una explanada muy bonita y todo, pero no vi ningún patinador. Fui como 3 días seguidos a ver si veía a alguien. ¿En serio? Pero ahí no era. Y ya luego, estando ahí patinando, vi que venían bajando varios patinadores por la explanada de ahí de la Villa Charra. Hay una bajada muy grande. Y me vieron y, ¿qué? ¿A dónde va? No, pues va a patinar, vente. Ni siquiera los conocía. Y llegué a los globos. De primero, pues la entrada había 3 escaleritas. A mí ya me gustaba mucho saltar escaleras. Y dije, pues aquí son los globos, aquí está chido. Y me puse a bajar y a subir las escaleras. Pero no había entrado a lo que eran las 3 canchas de básquetbol. Con el piso... Perfecto. Ahora sí que perfecto para patinar. Sí, era un piso muy perfecto. Y ya me dijo uno de ellos, vente, acá es donde patinamos. Y me jalaron para adentro y estaba en un paraíso para patinar, porque techado y había varios desniveles. En ese tiempo donde ponía los trucks resbalaba sin que le pusiera cera, porque era un concreto muy pulido. Sí, de ese, como yo digo, el concreto de antaño, que no le minimizaban el costo y era pues muy duro y sí lo podías raspar. De hecho, en varios ranchos que he ido a patinar así, que ponen como gradas de básquetbol, ni ocupas tanta cera porque resbalan bastante y duran un buen. Sí, en ese tiempo ya hacíamos que 50-50 o no slides y darle a las bardillas que pues era como estar en el paraíso skate
porque a veces que llovía no tenías forma de patinar en ningún lado. Exacto. Y ahí encontramos esa opción de cuando llovía. Un refugio y un lugar para convivir. Sí. Qué chido. Y un chorro de banda que patinaba muy, muy buenos, porque los morrillos del centro para mí eran jóvenes, por ejemplo, el Bounty, el Pedra, el Duffy, el McFly, el Rigo. Todos ellos eran más jóvenes que yo. Yo creo que les ganó a ellos por unos 4 o 5 años, pero en un joven sí se notaba más la diferencia. Exacto. Y también yo, por ejemplo, a lo mejor ya tenía más tiempo patinando que ellos. Y fue como me empezaron a aceptar. Cuando llegaste a Los Globos, ¿cuántos años tenías ya patinando? Fácilmente tendría unos 6 años. 6 años, no, pues ya hace un rato. Sí, fue mucho tiempo de andar en la calle, de street, conocer muchos morros que patinaban muy bien en el street. Algunos de ellos ya fallecieron. Hago mención del Chilis. Siempre lo conocimos todos como el Chilis. Ellos se vinieron del DF, su carnal más chavillo patinaba más con los del centro, le decían el Rajitas. El Rajitas. Era el Chilis y el Rajitas. El Chilis y el Rajitas. El Chilis cuando empezó a patinar con nosotros en Santa Elena, como que la banda de Santa Elena no lo aceptaba muy bien o no se llevaba bien con algunos de ellos. ¿Porque era chilango o qué? A lo mejor porque traía mejor nivel que muchos, yo pienso. Y nos hicimos buenos amigos, teníamos muchos gustos en común. Y empezamos a salirnos a patinar. De hecho, él fue el que me jaló más a patinar a otros lados. Casi siempre yo patinaba spot con mis amigos de Santa Elena, el Centro Comercial de las Américas, la Coca-Cola, el Auditorio Morelos. Lugares que encontramos con el piso limpio, ¿verdad? Limpio para poderlo patinar. Y el Chilis fue el que me empezó a jalar a los escalones del Palacio de Justicia, en el centro, al Carpio. Canal 6, ¿no? El Canal 6, el Poplaza ya tenía muchos spots muy buenos. Pero de hecho en ese tiempo ni siquiera existía Poplaza. Estaba López Mateos y en lo que era los límites de la avenida había unas bancas de concreto muy buenas, se podían resbalar o te podías subir a hacer manual. Y yo pienso gracias a él empecé a abrir más mis horizontes, ¿verdad? Porque estaba nada más cerrado en mi crew de morros que le dábamos a la mini que teníamos ahí guardada. Y a la calle cuando podíamos hacer lo que ya sabíamos, de raspar todas las banquetas de Santa Elena, las teníamos todas raspadas. El Chilis fallece en un accidente automovilístico. ¿En serio? ¿Joven? Muy joven, sí, muy joven. Se fue a un antro, a unos barecillos y le dieron ride a algunos de sus amigos. Y ya medio tomadones agarraron una curva mala ahí por Avenida Universidad. La curva esa, la que está atrás. Ya ha cobrado ahí muchas vidas. Y el Chile es impresionante luego ver que me enseñan el periódico con mi amigo con el que patinaba prácticamente destrozado. Dices, ¿cómo puede ser que está? Sí, había patinado con él y luego lo vi. Sí me agüité mucho, me deprimí mucho porque él era el que siempre se estaba riendo de todo, le daba los escalones y se caía y era reírse de que se había caído y lo volvía a intentar con esa misma sonrisa. Siempre se estaba riendo de todo y era muy, muy positivo, tenía buena actitud. Muy buena actitud. No era tanto de competir o algo así, sino que lo hacía por disfrutarlo y fue algo que a mí se me quedó bien grabado de él y hasta la fecha a veces que me lo he encontrado en los sueños, que siempre con esa misma actitud, a lo mejor no estoy seguro se haya quedado con algún buen recuerdo mío, porque yo ahora sí que lo acepté donde otros chavos no lo aceptaban en ese club donde me juntaba en Santa Elena. Y fue siempre una buena amistad. Una buena amistad. Yo pienso que él también aprendió algo de mí, porque en ese tiempo ya tenía más tiempo yo patinando, tenía un poco de nivel. Y nos hicimos bien escaloneros. A él también le gustaba mucho Frankie Hill como patinaba. El Chile se bajaba los escalones de atrás del Palacio de Justicia de Chovy Telegraph, sin pensarlo, como si nada. Y al verlo hacer esos trucos, pues a mí también me motivaba y me impulsaba a hacer otros trucos que yo también podía desarrollar. Yo tenía muy, muy grabado de Ricardo Chávez
hacer one foot tail grab, o ahora le llaman ollie north. Pero me gustaba mucho hacer ese one foot tail grab y podía hacer esos escalones de ese truco y no cualquiera lo podía hacer. Yo me acuerdo que llegué a perfeccionarlo tanto que me podía subir a unas bardillas haciendo ollie north a 50-50 y luego sacarla otra vez a ollie north. O sea, eran trucos que, o sea, te ocurrían, no era que los hayas visto en un video. Sí, pues se te acomodaba y lo intentabas donde saliera. Pero ya llegaban, por ejemplo, me acuerdo mucho el Sombra, uno de mis amigos con los que patinaba en Santa Elena, siempre lo conocemos con ese nombre del Sombra, el grandote, y todavía es buen amigo, ahora le dan a la baica de montaña. También va con el alemán y con... Sí, del crew del Schroeder, del anciano, con ellos le están dando ahorita la baica. Me acuerdo que una vez llega el Sombra y me dice, oye, vio ese truco. Y a mí pues me motivó, pero al mismo tiempo yo sabía que no era verdad. Me dice, oye, a lo mejor ya superaste al Ricky. Y le dije, qué bueno que por adentro yo pensé, qué bueno que le gustó el truco que hice, que era ese, que era un ollie north, que era 50-50 en una barda pequeñita. Y sacarla otra vez de ollie north y caer como si nada. Y yo, me gustó mucho que le haya gustado mi truco, pero nunca creo superar a Ricardo Chávez. Era ahora sí que... Un talentazo muy fuerte, un estilo muy padre. Único. Incluso su hermano Moisés Chávez, también muy buen patinador. Él, casi todos los trucos que hacía Ricardo, él lo logró hacer de switch. Él casi siempre lo veías patinando switch. Nose grind switch, five-ball switch. Todos los trucos que tenía los hacía de sus dos lados. Y de lo que me preguntabas de quién había influido aquí en México, yo creo que los más jóvenes. Lo que era Moisés Chávez y Octavio Jiménez Barrón, que también hace 2 años falleció. Pero Octavio Jiménez fue uno de los patinadores también más progresivos de su tiempo y fue de los primeros patinadores que yo vi patinar switch, Kickflip 360 switch. Y ellos son, me imagino, mucho antes que Garbage, Karim, Burbu, o era como más o menos... Son contemporáneos, sí. Tavis es contemporáneo del Karim, fueron muy buenos amigos. Esos son como, no sé, personas que yo en la vida, había escuchado hablar de ellos. Sí. Porque a mí me tocó, pues ya, que sería de Garbage para acá, o sea, que los vi patinar los globos. Pero así gente de antes, o sea, yo nunca tuve ni acercamientos, ni escuché hablar de ninguno de ellos. Y ahora que me cuentas, pues tenemos todavía más patinadores atrás de la gente que pues aportó mucho a Aguascalientes. Claro que sí. Porque llegamos, por ejemplo, Tavis una vez me pagó un viaje, fíjate, a Mazatlán. ¿En serio? Porque sabía que yo no tenía las posibilidades de ir a Mazatlán. Ya había ido Tavis con Quique Brandt. Y habían visto cómo patinaban los chavos de ahí de Mazatlán y trajeron ideas de... Decían, allá en Mazatlán tienen un cajoncito más o menos como de unos 45 centímetros de alto. Lo que mide una hoja son 2.40 de largo. Dice, y ahí hacen todo. Necesitamos hacer un cajón cuando regresaron. Y como yo era el carpintero... ¿Tú ya le sabías a la carpintería? Le sabía a la carpintería. Siempre en vacaciones me iba a trabajar con mi papá a la carpintería. Entre todos cooperamos, hicimos nuestro cajón y ya empezamos a hacer los grinds. Nose grinds, 5-0 grinds, 50-50, nose slide. Pero te digo, en esa ocasión que Tavis me pagó ese viaje, o sea, un amigo que te quiere llevar a ver a patinadores a otro estado, o sea, lo que hizo, cuánta nobleza había en Octavio. Cuando falleció se reunieron todos los patinadores que te imagines de antaño. Por ahí andan unas fotos. Se reunieron el Schroeder, el Helio, el Sombra, el Micaela. Esa vez no estuvo el Gillo, pero recuerdo a todos, al Gato, al Talí, a Gabriel y Fer. ¿Cómo se apellidan? Gabriel y Fer son 2 hermanos que patinaron mucho con Garbage porque vivían enfrente de la secundaria. Infinidad de patinadores que recuerdo, de que te podría platicar que han sido leyendas del skate en Aguascalientes. Pero de los más poderosos que yo recuerde está el Schroeder, Ricardo Chávez
Helio, el Gillo y yo pienso el Micaela. El Micaela era muy bueno para la mini rampa. Tenían atrás de su patio también una mini y era para el tiempo en el que patinaban era muy, muy bueno. Qué chido. Se me olvidan muchos, a lo mejor van a sentirse raro que no nombre a tantos, de repente se me olvidan, pero por ejemplo el Parish también patinaba muy, muy padre, el Quiñones, el Chundo. ¿Y eso es antes de los 90s? Eso ¿O en los 90s? Eso ya es una transición de los 80s a los 90s, más o menos. Qué chido. Sí. Con la banda que a mí me tocó crecer, muchos eran más grandes que yo y yo los admiraba por lo que podían hacer. Exacto. ¿Y ellos alguna vez se han involucrado en el skate? Me imagino, bueno, puedo decir del 2000 o 2010 o en esta temporada, que se hayan ido, no sé, algún concurso ahí en los que fue de Arrea o incluso ahí en el Guadalupe. ¿Alguna vez fueron ahí a darse la vuelta? Fíjate, no me tocó verlos. Creo que hicieron algunos eventos donde se reunieron, pero no sé, no coincidimos y yo no pude poder estar con ellos. Pero sí se han intentado reunir, también han hecho algunas fiestas donde se reúnen, no es a patinar. Sí, solo a algunos convivir. se dedicaron a hacer música, otros algunos proyectos visuales y con sus proyectores y todo esto. Pero no me ha tocado coincidir en un evento skate con ellos y que se den cuenta que algunos todavía seguimos patinando. Qué chido. ¿Siguen en contacto en alguna red social o algo que estés con ellos? Algunos de ellos sí tengo algún contacto con un grupo donde estaba Octavio Jiménez. Está Quique Brand, está el George, están los de Santa Elena, Ricardo, está Eric. Muchos patinadores de mi época, vecinos, tenemos un grupo y ahí por ahí de repente compartimos historias. Y que pues, ¿cuándo vamos a patinar? Y esto casi nunca congeniamos. Es lo típico, ¿no? Como cuando sales de la escuela, no, nos vamos a ver y ya grandes casados, hay que juntarnos y a lo mejor por alguna circunstancia pues no te juntas. Cada vez más difícil. Qué chido, estaría bien hablar con el Quique Brana a mí para que nos cuente un poquito de esa época. Quique es como una biblioteca del skateboarding internacional. Sí nos decía Carrín y Nenos de eso. Sí, con él empezamos a ver los primeros videos, ¿verdad? Con Quique tiene una colección inmensa de videos y revistas. Siempre nos invitaba a su casa y hacía las palomitas y vénganse allá. Qué chido. Ya traje este video, el de Gear, el de chocolate, el de las 9 vidas de Paco. Ese es muy bueno. Empezamos a verlos con él y pues ahora sí que es uno de los patinadores que actualmente sigue patinando. Siempre ha estado en la escena, pero siempre ha mantenido ahí como su distancia, no es tan... Es neutral, ¿no? Es neutral. Él solo patina porque lo disfruta. Por su gusto. Qué chido. Bien chido, me dice, esta es la fuente de la juventud, Alejandro. ¿Cómo habla? Me lo veo patinando. Esta es la fuente de la juventud, Alex, vente a patinar. Y siempre con esa vibra bien chida. Ellos siempre me ayudaron. Se me acababan los tenis y ellos se quitaban sus tenis para regalarme algunos. ¿En serio? Qué chido. Quique tenía una tabla estrellada y siempre me regalaba su tabla estrellada o una tabla que le sobraba. Tavis igual, Moy igual, Ricardo. Yo siempre batallé mucho ahí para hacerme de mis cosas y ellos, no sé por qué, pero les gustaba que anduviera en el grupo con ellos, siempre conviviendo. Te digo, hasta pagarme un viaje a Mazatlán. Vente, vamos a ver cómo patinan allá los chavos de Mazatlán. ¿Y fueron nomás de tour o había un evento? Nada más fuimos de tour. Pero nos tocó conocer al Rada, un cuate que son altotes de Mazatlán, el Carlitos y el Rada. Muy buenos patinadores. Uno de ellos se fue a patinar a Estados Unidos. No me acuerdo en este momento qué compañía lo estaba apoyando. Pero la vez que lo vi patinar, que vino a Monterrey, venía con el Steve Nesser y con Clint Peterson. Qué chido. Patinaba con ellos. Entonces patinar con alguien de ya un pro ya de esa categoría, pues está bien parado. Incluso se llevaron al niño Rata por un tiempo a patinar con ellos. Qué chido. Una anécdota que más adelante te voy a platicar, que para mí es una satisfacción muy grande.
que el niño rata me haya dicho que gracias a un video que yo le grabé al niño rata de todos sus trucos que junté en una demo, consiguió un patrocinio de Volcom. ¿En serio? Y se lo llevaron a dar un tour Qué en chido. Estados Unidos con varios patinadores, con Volcom. Y cuando vine a Aguascalientes, me dice, Alex, 1000 gracias por ese video que tú me mandaste. Gracias a ese video vieron lo que yo hacía en mi tabla y me llevaron a dar un tour a Qué Estados chingón. Unidos, un sueño que siempre tuvo él y que lo logró realizar. No, el niño rata era muy bueno. Muy, muy bueno. Me tocó estar con él grabando una demo de Volcom precisamente, que vinieron varios patinadores, con ellos Mike Peterson, un patinador de una marca que se llama Illenium. Illenium, sí. Ese patinador, Mike Peterson, yo no lo conocía de recién que lo vi patinar, no lo conocía, pero después que lo grabé y estuve ahí poquito en contacto con él en ese tour que vinieron a México, me ofreció si quería hacer su filmer. ¿En serio? Gracias a Pepe de Mazatlán. Es de Mazatlán, es el que trae la marca de Merkava. De Merkava, Entre yo y el Pepe, lo que yo grabé, lo editamos en su casa. Qué chido. En un VHS. En Mazatlán, estabas en Mazatlán. Y llevamos el video a un bar donde iban a despedir a los patinadores que venían de Volcom. Era Mike Peterson. Me acuerdo un chavillo que se llamaba Eric Brockman. Eric Brockman, no es Ero, ahorita está, creo. Venía otro patinador de Australia, no recuerdo bien cómo se pronuncia su nombre, ni me acuerdo de él, pero muy buen patinador también. Junté todo lo que les grabé en el evento, fueron 2 días que dieron exhibición. Y cuando los iban a despedir nos dieron chance de poner el video en el bar. Y Mike Peterson se puso a ver todo lo que le grabé porque raramente no traían un filmer. Y yo grabé todo lo que pude de ellos, y del Niño Rata, y del Enfa de La Paz, del Talegas, el Amo Rivas. Yo iba con el equipo de Vale Skate. En ese tiempo me pagó ese tour. Raúl Mendoza de Vale Skate me pagó, me ayudó para poder estar ahí presente y documentar todo lo que hacían sus patinadores. Pero lo que se me hizo pues suave, que un patinador de esa talla me haya ofrecido que, oye, ¿quieres ser mi filmer? El Niño Rata me estaba traduciendo lo que él decía y me dice, oye, me dice que si tienes visa porque quiere que trabajes con él. No manches. Y yo me quedé, no tengo visa ni tenía planes tampoco de salir de México. Yo, pues, no sé, siempre he sido muy apegado a mi familia, a mis amigos, y pensé, pues viajar en este momento de mi vida no me gustaría, porque estábamos haciendo muchas cosas también por el skate en México que sirvieron de mucho. Huevo. Pero resulta, Mike Peterson al año que sigue, eso cuando yo lo grabé fue en el 2000, y en el 2001 en una competencia en Tampa queda en primer lugar mundial. Queda primero Mike Peterson, quedó en primero, en segundo creo que queda Andrew Reynolds y en tercer lugar queda Rick McCrank. En ese tiempo Reynolds y McCrank eran unas bestias. Y Mike Peterson, que les haya ganado en Tampa, oye, yo me iba a ir a grabar con él. Y no lo hice, pero de todos modos fue una vivencia, una bonita experiencia. Muy padre que alguien de esa talla reconozca mi trabajo como filmer. Qué chido. De hecho, no sé si sabían, pero un filmer de aquí de Aguascalientes es el que graba a Dawan Song. Nos contaba el Pepo y el Mimis. Carlos Alemán. Fue a patinar a los globos y platicando con él resultó que grababa a Dawan Song. ¿Y qué andas haciendo acá? Pues. Su mamá fue la que nos dijo, porque pasaba por los globos y veíamos una señora que se quedaba viendo y dice, mi hijo patina en Estados Unidos y es el filmer. Y nosotros y un día llegó la señora y llevó a Carlos Alemán. ¿En serio? Dice, mira, y nosotros ya habíamos visto en los videos de World Industries que su nombre como filmer de Dawan Song, y nos quedamos impactados porque no solamente es un filmer, es un patinador de muy buen nivel. Yo patiné con Carlos Alemán, hace trucos que yo no podía hacer en ese momento. Muy buen patinador, Carlos Alemán. Tuve el placer de conocerlo. Qué chido. Fíjate, eso yo no lo tenía contemplado, ya que lo comentaron el Mimis y el Pepo el pasado podcast. No manches, qué oportunidad. Y tú pudiste haber tenido también la oportunidad de haber hecho eso. Sí. Qué chido. Bueno, de todos modos
Me fue bien en México. Ajá. Porque pude conocer mucha gente muy grande. Por ejemplo, Amos Rivas. Tuve la oportunidad de vivir con él en el DF, conocer a su familia. Es un patinador de primer nivel. La verdad, en el tiempo que yo lo grabé, hacía lo que quería. Y me presentó con los que patinaba en el DF, con Fernando Origel, Tortuga, que era un niño. Y sí, luego, en otra ocasión les puedo traer grabaciones. Lo grabé cuando era solo un niño al Tortuga. Estaría chido juntar esas. Ya era muy bueno. Y había uno de sus máster, que yo pienso que era máster ahí en el DF. Se llama Alexis. Le decían el Cocú. El Cocú. Porque sí, la verdad era como un Saiyajin. Era muy bueno. Todos los trucos que él hacía los intentaba hacer más como un ninja. O sea, si haces un flip backside, él todavía lo hacía como si fuera un flip backside a nosebone, no sé cómo le podías llamar, como shifty y todos los trucos súper botadísimos. Qué chido. Me tocó pues estar cuando estaban en su momento, por ejemplo, Omar Salas. En el DF, el Tico, era muy bueno en ese tiempo. Omar Salas, el Tico, Alexis, el Amos eran más jóvenes. Entonces yo pienso que eran como los máster en ese tiempo ellos, pero de todos modos yo pienso estos discípulos llegaron a superarlos porque hicieron cosas muy, muy, muy grandes todos ellos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en el DF? En el DF me dio la oportunidad Raúl Mendoza de quedarme como 2 semanas con el Amos Rivas. Y me movieron a muchos spots con el Sign, con el Tortuga, con los que en ese tiempo era Extreme Skate, los de Román, con el que, ¿cómo se llama? Editaba la revista de Gorila. No me acuerdo ahorita el nombre. Se me fue de repente su nombre, pero también es un patinador muy, muy bueno. El Pai. El Pai, sí. El Pai andaba con toda esa bola son un desmadre, la verdad. Pero el DF traen un cotorreo. Muy buenos patinadores. Qué chido. Entonces ahí ya conocías a Raúl, ¿no? De Val. Sí, ellos creo que, bueno, a lo que iba también con Mike Peterson, Raúl Mendoza le gustó mucho el The Family. El video. ¿Tú ayudaste a grabar o saliste ahí? En el The Family grabé casi todas las tomas que son con Fisheye. Las que hay con Fisheye donde yo patino me las hacía el Talegas o el Roger o el Bonti. Pero yo casi no salí en ese video, casi siempre estuve detrás de la cámara. Esa fue una oportunidad única porque teníamos el proyecto de hacer un video con la raza que patinamos en los globos. Pero ya éramos buenos amigos del Rodo y de la raza del Carpio, el Alien, el Montes, el Gary, el Aquiles, todos ellos también ya patinaban mucho en los globos y habíamos hecho buena amistad. También ellos nos habían invitado a patinar algunos spots. Qué chido. Y también se la vivían en los globos, les encantaba estar ahí al Alien y a todos ellos porque agarramos buena amistad, buena cura que le llaman. Entonces el Rodo me dice, oye, ¿qué te parece si juntamos las tomas que yo tengo de los patinadores con los que me junto y las que tú tienes, el material que tú tienes? Y hacemos un video más en forma, más grande y lo hacemos más como para unirnos. Ya yo tenía el concepto de hacerlo que se llamara The Family o una familia. No sabíamos si en inglés o en español. Y al último se quedó así, a lo mejor porque sonaba un poquito más comercial y queríamos que todo el mundo lo viera. Pero fue algo muy bonito que se unen lo que es el team de los globos con el team del Carpio, que eran en este momento ellos, aunque en el Carpio pues siempre ha patinado raza bastante gente, de todos lados, ¿verdad? Sí, más bien lo tomaron nomás por el crew, ¿no? De que se sentían identificados y dijeron, somos el Carpio y eso, ¿no? Porque es lo que decía Mimis el podcast pasado. O sea, que existía la banda que se decía llamar el Carpio, que eran ellos, pero ya había banda que patinaba ahí. Pero en sí todos eran los que patinaban, o sea, mucha gente, hasta a mí me tocó patinar en el Carpio bastante tiempo. Sí, de los patinadores que mencionaba Carrín, porque pude ver también su entrevista, Helio, creo que también se había venido del DF, él patinaba muy bien ahí en el Carpio, era como su spot, y él fue el que nos llevó a conocer ese spot hace muchísimos años, el Carpio. Con Helio. Y pues nos fuimos mucho tiempo a patinar ahí. Yo pienso que
incluso antes de que patinaran muchos chavos que se hicieron locales de ahí. Ya las bancas ya habían estado desgastadas por muchos trucks antes que nosotros. ¿Les tocó nuevecitas las bancas o ya les tocó patinadas también? A mí me tocó todavía muy patinables. La verdad estaban muy bien. Tal vez llegas con poquita cera y resbalaban muy bien. Sí, porque yo cuando fui ya se acabaron. Cuando yo fui estaban redondeadísimas ya. Sí. Y era, o sea, había todavía las de enfrente de la primaria, se les podía dar. Pero ya había unas que estaban muy redondas y era como medio complicado darles. Ya le agarrabas la maña y ya resbalabas todo, pero al principio se te bajaba bien feo porque ya estaban muy patinadas. Muy redondeadas. Y buen concreto porque aún así se mantenían bien redondeadas en una sola pieza. No sé, últimamente ya no las he visto. Pero... Pues creo que todas sobreviven, unas cuantas del lado del hotel ahí del Gary. Creo que sobreviven algunas y creo que de este lado todavía hay. Sí, pero ese spot a mí me encantaba también. Eran muy buenas las bancas. Qué chido. Me acuerdo en la entrevista de Carrín, platicaba de una cámara que nos acabamos del Roger. Del Roger. Carrín, me acuerdo que me decía que conmigo no batallaba tanto porque me salía mi línea muy rápido. A lo mejor porque ya la tenía muy practicada. Y me seguía con la camarota. Carrín era un muy buen filmer hasta la fecha, patinador y filmer, muy buen amigo también. Qué chido. Era lo que se me hacía padre que Carrín me motivara de esa manera. Me decía, es que contigo no batallo, con otros estoy todo el día tratando de que hagan una línea. Y no, pues era una línea que no tenía. ¿En cuál video fue? ¿El de Todos Somos de la Misma? Creo que esos videos nunca salieron a la vista del público. Eran unos videos de una cámara, creo era Beta más. Betacam, creo. No sé si era VHS o traía el cassette Beta. Y nunca se editaron. Si pudiera yo ver esas grabaciones, sería para mí un honor. Un tesoro, ¿no? Un tesoro, porque había un botadorcito y poníamos una caja de jitomates y agarraba mucho vuelo y la volaba de flip y luego ya me iba a la banca a veces de 50-50 o si podía de 5 grind, pero te estoy diciendo que era como en el 98, 97 más o menos. Y ya tiene ratito. Ya tiene mucho tiempo. Pero ojalá alguien por ahí se lo tenga o no sé y lo suban. Porque Elías... A lo mejor se caducaron. Ya sé. Porque Elías, después de la entrevista que tuvimos con Nassim, que hablamos de los de Aguas, él subió el Aguas 1 y el Aguas 2. Oh, qué bien. Y pues creo que gracias a ese podcast, pues alguien dijo, pues ahí los tengo la manera y los subió. Entonces esperemos que alguien escuche esto y diga, pues yo lo tengo y lo suba para ver esos videos porque creo que es una joya del skate de Hidrocálido. Claro que sí. Qué chido. Entonces tú aportaste al video de Family, no sabía. Yo pensé que ese fue totalmente grabado por el Rodo, pero ahora que me lo dices, pues tú también estuviste involucrado en el proyecto. Y sí, el logotipo yo lo diseñé, el del de Family. Y todas las tomas con fisheye casi son mías. En ese tiempo Rodo no tenía un ojo de pez, que le llamábamos. Pero luego se hizo de su equipo y empezó más profesionalmente. Gracias a él hay muchos videos muy buenos, de varios patinadores muy buenos. Talega, él sí pudo estar detrás de ellos porque a mí se me dañó mi cámara en Mazatlán. Oh, qué mal. Agarró humedad y luego de Mazatlán veníamos a Guadalajara y funcionó un poquito más. En Guadalajara le echamos con una secadora del pelo de una prima del Max Barrera. Veníamos grabando al Max Barrera desde La Paz, Mazatlán, Guadalajara. Y creo que ellos pensaban llegar hasta Zacatecas. Yo me quedé aquí en Aguascalientes. Pero se vino de allá el Niño Rata. Se vino un cuate muy talentoso de La Paz que le decían el Enfa. Que en ese tiempo era como ver a Randy Reynolds. Era muy bueno para los flip fronts, hard flips enormes. Qué chido. Venía el Pollo de León. Pues venía un gran grupo. Venía Max Barrera con nosotros. ¿Quién más venía en ese tiempo? Yo era el filmer, me decía el Pollo, que el camarógrafo, vente para acá. Y luego el Max me defendía, me decía, él no es un camarógrafo, él es un patinador. No lo has visto patinar. El Pollo no me había visto patinar a lo mejor. ¿En serio? Y luego se ponían a veces a grabarme a mí algunos trucos. Ya el Pollo era cuando decía, no, oye, veo que no eres un camarógrafo, sí, eres patinador. En ese tour nos tocó encontrarnos a Rob González. ¿A Rob González? Un patinador. En Guadalajara, me imagino. En Guadalajara, sí, un patinador de New Deal.
tuve la suerte de grabarle como unas 3 líneas a él y que accediera a que lo grabáramos. Y eso fue gracias a que vio unas tomas del ENFA en la penal, porque nos veía a nosotros como, pues, él es un super pro, la verdad. Y nosotros pues nos veía como no nos conocía ni nada. Pero yo en la cámara le puse la pantalla para que viera un Kickflip 360 que hizo el ENFA en la penal, en una de las esquinas del Funbox que tiene, que sí es muy complicado porque sí está alto y las rampas no son tan largas. Entonces hace un Kickflip 360 enorme y lo mete en una de las esquinas, en el aire lo agarra y le da la forma de la rampa. Se me ocurrió como enseñárselo a Rob González y pedirle si nos dejaba grabarle algunos trucos porque estábamos patinando en las vías, en una pista del Cholín que le decían las vías. Estaba patinando Rob González. De hecho iba a ser como un toquín de ska. Y cuando llegamos todos nos dimos cuenta que estaba Rob González patinando ahí. Y en corto saqué la cámara y la luz y empecé a grabarlo. Pero como que no se sentía cómodo con alguien que lo estuviera grabando que él no conocía. Entonces ya el niño rata, que sabía muy bien inglés, platicó con él y estuvieron platicando de que ellos también eran skates y se pusieron a patinar junto con Rob González. Qué chido. Se convirtió en vez de un toquín en una demo. En una demo, sí. Y que estaba patinando el Max Barrera. El niño. Unos Tesla y backside bien padres y también Max es muy bueno. El ENFA con unos Smith backside muy bien hechos y flip backside Tesla y también Rob González se quedó en México, hay buenos patinadores. Para esto ya estaba lastimado el niño rata, no pudo patinar junto con Rob González, que me hubiera gustado mucho ver. Que él estuviera ahí a la par, ¿no? Que patinaran juntos, porque se lesionó un día antes, o creo ese día, en la tarde se lesionó, yo pienso que por mi culpa. ¿Estar grabando qué? En el Monumento a la Madre hay un pasamanos que la banda puso para patinar, no es un pasamanos que es para la gente. Y cuando venía el niño rata a intentar, creo que era como blonde backside, la cámara empieza a pitar que ya no tenía el cassette, ya no tenía cinta, y empieza pi. Y lo hizo. Y yo viendo le digo que no lo haga, con la mano le digo, no va a grabar. Entonces lo intenta y se lastima el empeine de su tobillo. Y pues siempre me sentí algo responsable de ese problema que tuvo, de ese accidente, aunque yo le di, como yo me había esguinzado un chorro de veces aquí en Aguascalientes y siempre me he tenido ese problema. Tenía muchos tips cómo alivianarlo de su esguince. Entonces llegamos a la casa de los abuelos de Max Barrera y pusimos una olla de agua a calentar con árnica y otra con hielos. Y le pasábamos el pie de un lado a tina a otro, y luego al último que pasó de la tina caliente le pusimos una pomada que yo traía, que era el prodigioso Garbachol. Porque el Garbage preparaba una pomada antes. ¿Con mota o qué? ¿O traía varios acá ungüentos? Ese César Girón mezclaba todas las pomadas que se podía encontrar. Y a veces hasta nos decía que si tú tenías otra, y se la agregaba, era Thermorub, era Yodex, era pomada de peyote, pomada de árnica, hasta el frescapié. Le ponía todo. Y era un remedio que... El Garbachol. Y a veces nos repartía... Lo había patentado, ¿eh? En los tubitos de los valeros. Nos repartía poquito Garbachol, siempre ha sido así. Entonces aquel el milagroso Garbachol y le ayudó al niño ¿En serio? rata, sí. El milagroso Garbachol, qué bueno. Ese día que lo volví a ver, que me agradecía porque lo que yo le había grabado, le hizo un tour con los de Volcom. Ese fue en ese También tour. me agradecía de que se había aliviado de su tobillo gracias al tratamiento que le di, pero yo porque me sentía muy responsable de lo que le había pasado. Oh, qué chido, Alex. Pero ya no pudo patinar a la par con Rob González. Hubiera sido muy interesante. Sí, verlos a los dos a la par. El niño rata es muy, muy fuerte patinador. Sí, muy bueno. Cuando dieron la demo con los de Volcom, parecía que ellos estaban dando la demo. Estaba el Talegas, estaba el Amo Rivas, estaba el ENFA, estaba el Max Barrera. Y sí, por ejemplo, salía Mike Peterson del arrancador del quarter y se volaba el Funbox de Flip Frontside.
Atrásito de él iba el Max Barrera y también lo volaba de flip, todo hasta el suelo, igual que el Mike Peterson. Y llegaba de repente detrás de él el niño rata, increíble, hacía un backside lip slide, pero en el aire hacía nosebone. La agarraba de nosebone en el aire y la ponía de lip slide en la bajada del cajón. O sea, hacía un transfer hasta la bajada y lo bajaba perfecto. Incluso yo me acuerdo, llegué a ver al Mike Peterson aplaudiendo sus trucos, porque no cualquiera hacía esos trucos en ese spot. Era difícil y es complicado el fútbol que tienen en Mazatlán. Qué chido. Entonces tocó esa experiencia muy padre, ¿verdad? Con todo eso. Sí, me ha tocado muchas experiencias muy suaves de estar con pros. Me acuerdo de Steve Nesser, por ejemplo, se volvió un patinador de primer nivel después de que vino a Monterrey. Ahí me tocó grabar unas escenas donde Max Barrera hizo un backside nosebone en la Fortaleza, en Monterrey. Y hacia el backside nosebone, atrás del funbox hay como una serie como de escaleras, pero también se pueden raspar. Y Steve Nesser lo vio y luego se puso a intentarlo. Y yo me acuerdo que me acabé hasta la pila y el cassette grabando los intentos de Steve Nesser. Y no lo pudo bajar y aventó la tabla y se bajó frustrado. Y luego de rato se sentó el niño rata con él un ratillo a platicar y le dije, ¿qué pasó? Ya no lo va a grabar. Le dije al niño rata cuando se viene conmigo. Me dice, no, está enojado, está frustrado. Dice que ¿cómo un niño puede hacer eso? Pensaba que Max Barrera era un niño. Porque lo veía, se come los años, el Maxillo se ve mucho más joven de lo que es. Porque está bien chaparrito y eso, ¿no? Dice, ¿cómo él puede hacer ese backside nosebone ahí? Un niño aquí en México. Yo que lo tengo todo en Estados Unidos, no puedo. Y tengo esas grabaciones, tengo la frustración ahí y tengo todo ese documento. A lo mejor ya caducado también. Porque no, a lo mejor se puede rescatar. Sí, tenemos ese plan. Hay un proyecto con el Chapu, ¿verdad? Con Carlos Sonora, el Chapu quiere hacer un documental de skate. Y a lo mejor nos interesa a algunos de algunas generaciones, pero sería bueno que los nuevos pudieran ver toda esa historia. Y sí. Porque es parte del skate. Yo pienso que un video nunca se hace viejo. O sea, tú ves y aprecias el estilo del patinador, aprecias los trucos o donde los haya hecho. Y así pasen 10, 20 años, si es un truco bien hecho, se queda en las memorias. Se queda en la memoria, claro. Sí, y sí. No, estaría bien un documental y recopilar toda esa historia o material que pues muchos no hemos visto. O sea, lo que tú me platicas, pues... Sí. O sea, yo soy patinador del 2000 para acá. Y todo eso que me cuentas, pues los primeros años, pues no sé, yo como ya hasta los 6 años que tenía patinando ya descubrí muchas cosas, patinadores y videos y cosas así, pero del 2000 para atrás nada, y de 2000 al 2006 pues también no conocí muchas cosas y estaría bien conocerlas. Bueno, a mí sí me gusta mucho aprender de las historias de patinadores de antes, de quién aportó esto, quién lo otro, porque te ayuda mucho a conocer tu entorno o conocer más del skate. Sí, hay mucha raza que no se le reconoce a lo mejor porque no existen los medios como ahora este proyecto que tú tienes, que ahora muchos pueden saber. Y yo estaba pensando antes de venir, me gustaría aprovechar este espacio para mencionar a algunos de esas personas, como Rafita de La Paz. Él tiene como 2 años, 3 años que falleció. Rafa de La Paz era uno de los patinadores más emblemáticos de La Paz. Vino todavía antes de morir, porque el mismo año que vino aquí a Aguascalientes fallece. Pero vino a promover una marca que se llamaba El Mechudo Skateboard. El Mechudo Skateboard. No sé si la raza de La Paz continuó con su trabajo. Pero yo platiqué mucho con Rafa. Haga de cuenta que cuando platicaba con él o él conmigo nos daba tanta alegría porque teníamos ese sentimiento de lo que nosotros habíamos disfrutado del skate, también compartirlo con los que venían. Exacto. Rafita trajo a los patinadores de La Paz, los trajo hasta aquí a Aguascalientes consiguiendo dinero del gobierno de La Paz. ¿En serio? Y creo que todavía lo siguen haciendo. Y creo que todavía lo siguen haciendo.
pero Rafa era el que se movía para que ellos pudieran tener la oportunidad de ir a competir a otros lugares. Ajá. Y gracias a él conocimos a los patinadores de La Paz. Y luego cuando fuimos para allá, ellos ya nos conocían, habían patinado con nosotros y nos abrieron las puertas de su casa. Como unos hermanos. La neta, es algo muy bonito que existe en el skate. En México, que hace una hermandad muy bonita de cosas que, por ejemplo, yo viví 2 semanas también en la casa de los hermanos Crespo en Mazatlán. Y su mamá ya nos mandaba a hablar, ya tenía nuestros platos y todo, comer. Y nos tenía nuestros lonches y todo. Los hermanos Crespo me brindaron también una oportunidad muy bonita de estar grabando en Mazatlán. Con ellos conocí otros spots que no conocía porque ellos se movían por otros lados donde se movían el Niño Rata y los locales siempre saben de spots y te pueden ubicar y luego hay gente que sabe a lo mejor uno y otro así como te pasó. Sí. Qué chido. ¿Cómo ves, Víctor? Ojalá que podamos rescatar todas esas escenas. Ya sé, estaría bien rescatar todo ese material de antes que me platicas y pues cosas que son muy interesantes, ¿no? Como esa demo que dices que hicieron con Volco, ver al Pro, ver a Max Barrera y manchar los spots, estaría muy bueno tratar de rescatarlos. Ojalá alguien pudiera ayudarnos, ¿no? Porque se ocupa la casetera y luego para digitalizarla y eso. Estaría bien que alguien pudiera ayudarnos con ese material, ¿no? Porque también me imagino que Rodo al tener bastante material que no se usó, que lo tiene ahí. Nassim también, yo también tengo material incluso del Poncaca. Poncaca también falleció. Tengo ahí unas grabaciones, yo también grabé con la cámara de mis papás. Y pues no sé, estaría bien como rescatar todo eso y a lo mejor aportar al documental del Chapu o nosotros mismos hacer algo también. Tenemos que hacer algo antes de que se eche a perder todo ese material. El Garbage también tiene mucho material. El Garbage tiene algunos de mis mejores trucos me los grababa el Garbage y nunca los vi que hiciera algo con ellos en street. Porque en los globos pues teníamos infinidad de material. Pero pues no es lo mismo que patinar en la calle, que patinar en los globos es. Ahora sí que te caías y no te pasaba nada, nomás te ibas deslizando. Sí, en el street todo influye, ¿no? El spot a lo mejor alguien te corre o no vas en el mejor momento o te frustras o en ese rato no te sale o te caes, te lastimas, ¿no? Es bastante. Y en el skatepark a lo mejor puedes lastimarte, pero pues el piso a lo mejor como en los globos pues era más lisito, ¿no? Y luego todo te resbalaba y lo que intentaras te iba a salir, entonces sí, el skate es, no sé, puede pasar cualquier cosa. O te sale a la primera, o no te tardas tanto, o te tardas 1 hora, 3 horas, o regresas 4 o 5 veces, y es toda una ciencia, ¿no? El patinar en el street. Algunos nos adaptamos a los globos que nos favorecía cuando venían de otros estados, creo, porque yo llegué a ver un patinador de Mazatlán. Venía con Niño Rata, venía con Pepe de Mercabá. No me acuerdo bien en este momento su nombre, pero el primer truco que intentó, él tenía bien preciso el salad grind. Y yo lo había visto patinarlo en Mazatlán, en donde quiera, lo hacía muy bien. Y llegó a los globos, hizo el salad, y en cuanto las llantas pegaron en el suelo, haga de cuenta que resbalaron más fuerte que él y se dislocó el hombro. Oh, no manches. Apenas ellos llegaron por la noche para competir en la mañana, el otro día, en los globos, y se lesionó en la noche por el piso. Sí, también era muy, muy resbaloso, tan liso que era. Siempre pensamos en hacer algún brebaje para que se agarraran las llantas, alguna cubeta de agua con azúcar o algo que se adhirieran las llantas, porque mucha gente nos decía, es que está muy resbaloso. Sí. Pues es que así es este piso y no podíamos hacer nada. A lo mejor usar unas llantas más blanditas que no se resbalaran tanto. Tenías que agarrarle la maña. O sea, te ibas mucho, pero tenías que agarrarle como la maña para caer. Sí, es el problema con el piso resbaloso. ¿Y a ti te tocó manejar los globos o tenerlos en un tiempo o ayudar ahí a hacer las rampas? Según yo tengo como ahí una anécdota o recuerdo que me ha dicho el Moco que ustedes fueron los que empezaron a armar el Funbox, la Mini y esas cosas. Sí, fue parte de fusión de rampas que llevamos a los globos. La Mini que te platicaba que hicimos en Santa Elena. Esa es la famosa Mini que anduvo recorriendo Aguascalientes. Un tiempo se quedó sin lugar donde poder guardarla y lo primero que pensamos, hay que llevárnosla a los globos. Entonces, los primeros quarter que hubo en los globos fueron esa Mini.
Y el Funbox inicialmente era nada más un tablero de básquetbol, un botador con el que patinaban todos. Ponían un cajón de bajada en los escalones, que era una tarima que creo que se habían jalado de un evento que hubo en San Marcos, de unas bailarinas que zapateaban ahí en la tarima. Cuando se fueron las olvidaron o las dejaron y las metimos a los globos. Le ponían ahí una vigueta y era como el riel. Pero luego nos fuimos a un viajecillo entre muchos patinadores de todo Aguascalientes a una demo de estamina. Y vimos un Funbox que tenían en el DF, que era muy, muy parecido al que nosotros hicimos. Vimos ese Funbox en el DF, donde vinieron los patinadores de Julio de la Cruz. Vino Stevie Williams. Eran varios de Neighborhood. Vino Stevie Williams, vino Enrique Lorenzo. Pues puro. Sí, en ese tiempo Fabiana Lomar también vino a patinar a México. Y vimos el Funbox y pensamos en hacer algo parecido aquí en Aguascalientes. Pero lo empezamos a hacer en Santa Elena. Cooperamos entre el Quique Brand, el Moy, el Tavis, el Moy, el Eric. El Quique Brand aportó ese Funbox. Sí, y lo construimos ahí en Santa Elena, lo guardábamos una rampa en mi casa, otra en la casa de Tavis y creo el plano lo teníamos en otra casa. Y cuando decidíamos sacábamos cada quien una pieza y los uníamos enfrente de la iglesia. Pero como era una iglesia y era la calle más bonita, más lisita, pues nos corrían. Sí, fue el ruidazo. Ya va a empezar misa, órale, váyanse. Y apenas la banda se empezaba a aprender a hacer los trucos y ya nos estaban corriendo. Y dije, pues hay que llevárnoslo a los globos. A los globos. Y ese fue el primer Funbox que hubo en los globos. Nos lo llevamos de Santa Elena para los globos y luego lo ampliamos. Porque nada más eran 2 rampas, un plano, un recibidor, una rampa. Y luego ya le hicimos las esquinas, lo hicimos más grande y le hicimos todo el cajón. El cajón y el tubo recto y bajada, ¿no? Ese ya fue otro Funbox. ¿Otro Funbox? El primer Funbox fue solamente de estructura de madera. Y ya luego vimos que era muy difícil andarlo moviendo a cada rato, porque me acuerdo que a cada rato hacían bailes en los globos. Sí, lo tenían que... Había que moverlo y se fregaba todo. Se dañaba más de moverlo que de patinarlo. Exacto. Entonces yo ya sabía de soldadura, ya había tenido ahí algunos trabajos donde involucraba soldadura. Y empecé a hacer estructuras metálicas recubiertas de madera. Y ese todo era reciclado, ¿no? Lo conseguían sí, los tubos y todo eso. Sí, a veces llevaban vallas los del equipo Omega, un cuate que le decían el Manotas. Era muy amigo de todos los morros que patinábamos y creo que también patinaba él. Se involucró con un equipo de seguridad que se llamaba Omega, Seguridad Omega, creo que todavía existe. Y llevaron vallas para dividir a la gente de los patinadores, pero ahí las dejaron. Entonces duraron ahí como 2 años esos tubos y nosotros los cortamos, hicimos las estructuras de las rampas y empezamos. Chido. Las vallas de esas seguridad fueron el primer cuarter que hubo de 6.5 pies. Y el Funbox sí compramos entre varios material, porque nos aplicábamos a hacer algún evento y lo que recaudábamos lo usábamos para comprar el material. Y así fue como fue creciendo los globos. Sí me tocó estar al mando de los globos o al frente de los globos algunos años. Pero nunca estuve solo, siempre fue un equipo muy... ahora sí que colaboraban. Exacto, el anciano, todos. El alemán, el Roger. El Roger una vez lo agarró también como la cabeza de los globos. Sí, sí me acuerdo de también, eso. También en ese fue una buena época de los globos. Nos estaba yendo bien, yo pienso, porque teníamos el lugar que queríamos, el trabajo que queríamos. Los eventos que querían. Sí, qué padre era que, por ejemplo, vivíamos ahí en los globos. Nos bajábamos del cuartito y a patinar. O sea, ya cansados o lesionados, nos subíamos ahí a descansar. Igual como ahorita, platicábamos con los más morros, anécdotas. Qué chido. Siempre fue muy padre ese cuarto de ahí de los globos. Ya dicen que si ese cuarto hablara, que no contaría. Ya sé. A mí me tocó de las primeras veces que iba a los globos. Yo creo que ya tenía... No iba muy seguido, iba muy esporádicamente. Pero creo que ya cuando tenía un año yendo, creo que me tocó, no sé si estabas tú a cargo o el Moco. Y una vez, pues me quedé hasta noche, ¿no? Y el Moco, pues yo estaba platicando con él, me quedé a platicar un ratito. Y sí me acuerdo del cuartito que ya decía, no, pues ya me voy a dormir, ya estuvo, ya. Y nos corría, nos decía, pues ya voy a cerrar, ¿no? Y ya, pues yo me quedaba a veces, como 2 veces creo me quedé a platicar con el Moco. Y de una de esas pláticas yo lo invité a una demo a mi secundaria.
Oh, qué Y bien. organicé una demo en mi secundaria y pues yo al único que más o menos le hablaba bien pues era al Moco. Y lo invité a la demo. Y de hecho había invitado al Garbage, había invitado a más, pero no pudieron ir porque era temprano. No sé, no pudieron, pero el Moco sí fue. Y me prestó, creo, unas rampas mi amigo el Pollo y algo nos prestó el Moco de ahí de los globos. Y ya fuimos y el Moco dio pues relativamente la demo porque yo Sí. en ese tiempo pues no patinaba tanto. Y ya como hice ahí la amistad con el Moco. Sí. Y me acuerdo mucho que sí, esas 2 veces me platicaba así como anecdotillas de ahí, de los globos y eso. Sí, el Rogers. Muy buen patinador, Sí, la era verdad. muy bueno. Sí. También era muy bueno De para los los, grabs y de los los precursores botadores. del Switch también, el Ujú. Roger. Se trajo el primer lugar en mejor truco en Monterrey, En Monterrey. con un Berinjana Ajá. muy altísimo que hizo. Estaba compitiendo contra el Pollo, Ajá. contra el Max Barrera. En ese tiempo ellos eran los que estaban volando más. Ajá. El Pollo estaba haciendo un flip. Hacía el flip, pero lo agarraba por acá y se lo ponía en los pies. Ya no es un flip que lo haces abajo de ti, sino que aventaba el flip y lo agarraba y se lo metía a los pies. El Max también estaba compitiendo, no me acuerdo si también con un flip grandísimo. Y el Moco llega con este Berinjana que no cualquiera lo lograba hacer como De él. hecho, yo lo hice por el Gracias a Moco. él. Ajá, porque yo se lo vi alguna Sí. vez y lo practiqué en el Guadalupe y ya aprendí No- a hacer no ese sabía. truco Qué chido. por el Moco. O sea, el Roger yo lo conozco desde que era un niño. Pues también le gano con muchos años. Y yo una vez le platiqué una anécdota al Roger en el Centro Comercial de las Américas. Poníamos unos bloques que se usan para que los carros en el estacionamiento topen antes de llegar a la banqueta. Y si los levantábamos quedaban como de unos 60 centímetros. Y me acuerdo que yo los andaba saltando de nosebone. Y en una de esas llega un niño que era el Roger en ese tiempo, no era tan mi amigo o conocido, sino que andaba patinando ahí y llega, eres mi ídolo. Qué Y chido. me dijo así, por haber hecho esos trucos, nunca me imaginé que después de muchos años estuvimos viviendo juntos, porque con el Roger, cuando yo me salí la primera vez de vivir con mis padres, nos fuimos a vivir con el alemán, Rogelio, el alemán, su primo, el Cold y yo. Rentábamos una casa entre los 4. Y por alguna cuestión no funcionó y le dije al Roger, oye, pues si estamos pagando la renta de los globos Pues vámonos para allá. y hay un cuarto, ¿por qué pagamos renta con ellos y al mismo tiempo pagamos los globos? Pues vámonos a vivir ahí y ahí estamos al pendiente, porque a mí en los globos me llegaron a robar varias tablas que por descuidar guardábamos nuestras cosas, cerrábamos y por ahí se brincaba alguien y en la mañana ya no teníamos ni las tablas ni tenis y varias cosas que guardábamos ahí. Entonces nos decidimos ir a vivir ahí a los globos. Y ya eso, una etapa, ya no estaba tan solo, pues, porque en un tiempo sí estuve a la cabeza de los globos. Ya con el Roger me sentí mucho... Más que en confianza, más protegido, más... Sí, un apoyo más apoyado. más grande, porque él es bueno para la construcción también y también bueno para los negocios y llevamos mejor administración. Cosa que se acabó, yo pienso, Don Chuy. Sí. Es algo que mucha gente no sabe y mucha gente ve a Don Chuy como que gracias a él patinamos en los globos. Sí, nos dio la oportunidad y empezamos a crecer y a hacer más rampas, pero cuando él vio la manera de sacar beneficio de eso. sacar beneficio de eso, también se encargó de darnos en la madre, porque me acuerdo mi última vez que participé apoyando un concurso, yo me había quebrado la clavícula derecha y no podía hacer nada con esta mano. Yo sabía soldadura y todo lo que hacíamos en ese tiempo pues era con cegueta. Nos faltaban varias rampas para ese evento, iba a haber un evento y Don Chuy se viene de Tijuana, porque fue lo que empezó a hacer. Sabía que iba a haber evento y se venía de Tijuana y agarraba toda la feria de las entradas y nos dejaba sin nada, sin ni un sueldo ni dinero para volverle a pagar otra renta. Sí, el beneficio de lo que sacaban de un evento, ¿no? Que sí. Tenía que ser. Me aventé a hacer esas 2 rampas que eran 2 arrancadores que eran los que daban el vuelo para llegar al Funbox. Con la izquierda soldé todo y corté todo con la izquierda. Ahí entre la Liendre y Andrés, que le llamaban el costeño, el sobrenombre, me ayudaban. El Bob, el Bonti, el anciano, todos los colaboraban, pero en ese momento pues yo me dijo, si no las haces tú, voy a contratar a alguien más que las haga, y eso era como, te voy a sacar de la jugada.
y yo ya había participado en hacer el funbox, el diseño del funbox, del cuartel. Ya habíamos hecho muchas cosas. Y se me hacía gacho que me dejara fuera de la jugada. Dije, pues sí puedo con la zurda. Y lo hice con la zurda, todo lo que fue la soldadura y los cortes con la zurda. Uh-huh. Y esos 2 arrancadores quedaron mucho más macizos que muchas otras rampas. Se me hizo muy gacho que al terminar el evento, después de estar todos mis amigos, que era el Bonti, el que hacía siempre los diseños, la publicidad, andaba mandando mails para que vinieran de otros estados, uh-huh. El anciano también, colaborando, pintando, rotulando las rampas, acomodándolas, dándole los últimos toques, el Roger, el Alemán, el Carrín, el Talegas, todos ayudaban, el Alien, uh-huh. El Quiles, todos siempre se unían para ayudar. Me acuerdo esa vez, cuando terminó el evento, pues yo pensé, ¿ahora qué sigue? Pues nos vas a pagar por esto, ¿qué onda uh-huh. con Don Chuy? Y se metió la mano a la bolsa, tratando de que no se le salieran todos los billetes que había agarrado de las entradas. Y buscó de uñita las monedas. Y me dio 140 pesos por el trabajo que habíamos tenido fácilmente entre muchos, como unos 15, 22 días antes, para poder hacer ese evento. Todo. Y él se queda con todo el dinero de las entradas y nos dice, miren, como ya veo que se ha vuelto popular y que les ha estado yendo bien, pues ya no les voy a cobrar 2,500 pesos, 2,500 pesos al mes, les voy a cobrar 6,000 pesos al mes. No manches. Estaba muy fuera de nuestro alcance. Alcance, sí. Porque incluso pagar 2,500 pesos al mes ni siquiera lo lográbamos reunir. Y la entrada creo era como 10 pesos, ¿no? Algo así cobraban, o 5, o ¿cuánto? Cuando estuvimos nosotros fue de 10 pesos. Uh-huh, creo que cuando ya estaba de encargada de doña Mayra, creo que se llamaba, cobraba 15 pesos. Pero casi nunca logramos juntar los 2,500 pesos al mes. Si los lográbamos juntar era porque hacíamos algún evento local, uh-huh. Un regional. O algo así. Pero no podíamos nosotros, por ejemplo, también vivir, porque vivíamos ahí. Ajá. Y teníamos también que comer. Exacto. O sea, ni siquiera teníamos un sueldo. Nuestro sueldo o nuestra retribución era poder patinar y poder comer. Exacto. No era de que, con el dinero que salió de aquí me voy a comprar una tabla nueva. Ajá. Sí, no era hacerse rico, sino tener el lugar, ¿no? Para poder patinar y practicar. Y fue lo que hizo. Nosotros ya no pudimos pagar la renta y era muy triste, por ejemplo, volver a ir a los globos y tener que pagar por patinar en un lugar que tú construiste. Exacto. Y que Don Chuy nunca se hubiera dado cuenta que el proyecto no era solamente para sacar dinero, sino para que se pudiera lograr hacer algo realmente por el skateboarding. Era un lugar con mucho corazón, mucho patín, mucha hermandad, amistad. O sea, era... Sí, pues... te apropiabas de él, pero no porque querías lucrar, sino que era un lugar, pues, de reunión. Querías formar parte de esa evolución. Uh-huh. Yo me acuerdo fue como una supernova que dicen, ¿verdad? Uh-huh. Que es cuando explota una estrella que se ve una vez cada no sé cuántos millones de años. Yo creo que lo que pasó en los globos fue algo así, como una supernova. Sí. Donde se junta mucha gente de todo Aguascalientes y colabora para que algo se pudiera llevar a cabo. Ajá. Todos participaron de una manera sin esperar nada a cambio. Uh-huh. Sí, de puro corazón, de puro amor al arte, como dicen. Sí, llegaban patinadores de otros lados de la República y era lo que les queríamos poder dar, que no llegaran a un lugar como nuestros primeros nacionales, Ajá. Que eran rampas completamente hechas casi con pura basura. Uh-huh. Queríamos cada vez darles algo mejor. Y también lo hacíamos porque también queríamos patinar en Exacto. ellas y aprender en ellas. Principalmente yo pienso que esa fue mi contribución, que uh-huh. Quería yo patinar rampas que había visto en otros estados y que sabía que podía lograr hacerlas, pero uh-huh. No tenía el espacio donde tenerlas. ¿Dónde ponerlas? Ajá. Ahí lo logramos hacer entre todos. Yo solamente soy una pequeña parte de lo que se hizo ahí. Mucho tiempo estuvo Carrín también. Fue el que empezó a darle vuelo a los globos porque él fue el primero que agarró la administración del Carrín. Uh-huh. Luego Don Chuy me la dejó a mí. Después no la dejó a mí y a Rogelio. Cuando nos dimos cuenta de que ya era solamente lo que quería hacer era aprovecharse de lo que habíamos logrado. Creo que se lo dejó a Juanito
Y después no me di cuenta, cuando lo dejó Juanito ya estaba después de encargada doña Mayra. Y ahí surgió un problema porque me di cuenta que estaban desmantelando nuestras rampas para cubrir el salón como si fuera tabla roca. Le estaban quitando las hojas de madera a las rampas para cubrir la entrada y tener mejor aspecto para sus eventos sociales. Me enojé y me deprimí. Dije, ¿qué hago? ¿Dejo que pase, que se deshaga todo esto? ¿O por lo que había luchado? Por lo que habíamos luchado muchos. Y no me dejé. Dije, voy a dar mi última batalla. Que ya teníamos conocimiento de un licenciado que nos había estado apoyando para dar algunas exhibiciones. Se llama, es el director del Instituto de la Juventud. En ese tiempo, ya no está ahí, se llama Gabriel Pasillas, creo. Y ese licenciado, yo platiqué ese problema con él, de que se estaban prácticamente agandallando nuestro trabajo. Exacto. Y nos íbamos a quedar sin ningún lugar donde poder practicar. Y me ayudó a quitarle todas las rampas a doña Mayra. Legalmente se las quitamos. Yo llegué con todas las notas de los materiales. Rogelio se había ido a Estados Unidos, decidió viajar, pero antes me dejó notas de todos los materiales que habíamos gastado para hacer las rampas. Yo tenía los planos, que yo diseñaba los planos en una libreta. Otra anécdota muy bonita que me pasó de primero ser un sueño nada más en un papel plasmado. Lo hicieron realidad. Después veías esos planos en esa libreta, los comparabas con una foto de la revista Gorila, y era exactamente lo mismo que una vez nomás fue un sueño en papel. Lo logramos hacer físicamente. Exacto. Y lo que implica el movimiento de tanta energía, de que vengan desde otros estados por algo que solamente era un boceto. Voy a tener la oportunidad de enseñarte esa libreta donde están los planos originales de las rampas de los globos, y que los puedas ver en contraste con una revista, y son exactamente lo mismo. Lo mismo. Me di cuenta que logramos plasmarlo en vivo, hacerlo logramos real. Hacer un sueño realidad. Qué chido. Y nos lo estaban quitando prácticamente por dinero. Dijimos, esto no era totalmente por dinero, sino que por diversión, por amor. Fuera por nuestra pasión, que era patinar. Y le ganamos la custodia de las rampas a doña Mayra, se las quitamos, las sacamos de ahí de los globos para que no las desmantelaran, y nos las llevamos al Parque Héroes. Al Parque Héroes. Lamentablemente pues no estaban hechas para hacer a la intemperie. Unas rampas a la intemperie, y terminaron siendo un peligro. Un día me hablaron el director del Parque Héroes, me dice, oye, están aquí los de Protección Civil, se fracturó un muchacho en un agujero de las rampas, las vamos a tener que quitar. Y las movieron con una pinza y las deterioraron más de lo que ya estaban. Y ahí terminaron nuestras rampas en abandono total, porque no teníamos ningún espacio, y también no teníamos cómo dedicarle todo el tiempo a esto. No había lugar en ese tiempo, ni bodega, ni nada donde ponerlas. Sí, como dice el Garbage, terminaron en el aviario. Sí. Las rampas esas. Alguna parte quedó en Rincón de Romos. O sea, tuvimos la suerte de poder rescatar algunas, llevamos a Rincón de Romos algunas, y gracias a todo eso, después de algunos años se logra que hicieron un bowl, porque... Esas rampas son las que estaban cuando empezaron con lo del bowl. O sea, parte de las rampas de los globos estuvieron ahí. No sabía eso. Por parte de... Y las patiné ahí, nunca... El Instituto de la Juventud nos ayudó a moverlas para allá, algunas a rescatarlas, y estuvieron ahí prestadas por meses, porque nosotros luego queríamos hacer otro evento y fuimos por ellas, pero el hecho que hayan estado en Rincón de Romos ayudó a que se hiciera el bowl, porque allá veían mucha raza patinando ahí es un deportivo donde se acaba de hacer un eventito, ahí estuvieron mucho tiempo, y gracias a eso se logró pues que hubiera más movimiento en Rincón de Romos, una pequeña aportación. Qué chido, ¿no? No desconocía eso de que parte de los globos, las rampas estuvieron ahí en el bowl, que ahora ya pues ya es un ya es un parque bien hecho. Qué chido. No, pues insisto, los globos han sido una parte muy fundamental en el skate en Aguascalientes, y ahora que me lo platicas tú, pues toda esa buena energía y toda esa buena convivencia, todos esos buenos recuerdos, pues
trascendieron, ¿no? Y bueno, a mí me tocó patinar poquito las rampas ahí en el Parque Héroes. De hecho, hasta el Garbas me grabé unos trucos. Sí. Y lo también patiné antes de que se hiciera el bowl, el spot donde estaban las rampas, que tampoco, que desconocía que eran parte de los globos. Sí. Y pues no, toda esa energía, toda esa buena convivencia, toda esa pasión del skate, pues se transmitió y se han hecho buenas cosas. No, Alex, pues por eso te quería invitar, porque... Muchas gracias. Yo sé que tú has estado siempre involucrado en el skate en Aguascalientes. Aparte, tienes una muy buena vibra, una muy buena actitud. Muchas gracias. A mí me tocó mucho pues platicar contigo, patinar ahí en el Guadalupe, cuando pues era un adolescente que tenía yo creo unos 17 años, 18. Y creo que mucha banda, y ahora que platico contigo, te aprecia bastante por lo que has aportado. Porque siempre tienes siempre buenos consejos, siempre le ves el lado positivo al skate, y creo que yo me atrevería a decir que de muchos de los de Aguascalientes, yo creo que tú tienes un corazón muy grande por el skate y por la banda, porque, y como tú dices, te gusta a veces platicar con la banda joven, aportarles, y a mí me aportaste mucho en cuestión de la motivación, de las anécdotas ahí o sea, cuando conviví más contigo ahí en el Guadalupe, y por eso quería que estuvieras aquí en las pláticas de sobremesa de las patinetas, para conocer un poco más y que varias gente que a lo mejor no te conoce y otra gente que te conoció recuerde todo esto que me estás platicando, que yo también desconocía, 2, 3 anécdotas que me dices o datos. Me acuerdo de ti, de cuando eran niños, bueno, jovencillos, muchos de ustedes ahora son los mismos, solamente más grandes y su patinada muy buena. Me acuerdo hace poquito que me enseñaste una toma de un truco que grabaste. Ajá. No sé si te acuerdas, estabas allá atrás del centro comercial El Dorado. Ajá. Y en tu cámara sacaste una toma de, creo que haces un pivot grind en un, no sé. Sí. Y luego ya caes a switch. Ajá. Creo que haces un switch flip frontside y te encarreras a unas escaleras y las haces de nollie flip frontside. Ajá. O sea, me grabé como Víctor, que era un niño, ahora llega con una cámara. Ajá. Y me muestra lo que está haciendo. No se me olvida esa línea que... ¿Cómo lo hizo? Sí, ya sé cuál. ¿Cómo vas a bajar unas escaleras así de grandes de nollie flip frontside y sigues dando como si nada? Digo, ustedes evolucionaron, hicieron lo que nosotros no pudimos hacer, a lo mejor porque no era nuestro momento. Crecimos viendo otros patinadores, nos lastimamos intentando bajar escalones a lo bruto en vez de empezar de poco a más. Pero siempre los jóvenes no solamente es de querer, como te digo, influenciarlos. Ellos siempre me han ayudado en todo este proceso. No, y tú también has muchas ayudado generaciones. Mucho. La generación del Chimpa, Eric Cisneros, el Mijín, el Elías. Todos ellos, entre como unos 20 patinadores, el Jared, el Chos, el Burro, el Johnny, todos esos de los ellos, globos. Entre el todos cuñado. Ellos, cuando acabamos con la etapa de los globos, no teníamos dónde hacer eventos. Hicimos un evento, ¿no te acuerdas? En Tres Centurias. Sí, en Tres Centurias. Ese evento fue de ellos, de los patinadores que estuvieron ahí todo el tiempo. Eric Cisneros ponía su camioneta, el Mijín ponía su camioneta, el Chango ahí andaba soldando, el Jared pintando, el Chos moviendo rampas. Tuvimos que vaciar toda una bodega de ahí de Fico 13 se llama, de las bodegas de donde eran los talleres del ferrocarril. Del ferrocarril, cuando se hizo el nacional ese polvoriento. Fue el peor nacional polvoriento que yo creo hubo. El gobierno nos había prometido un espacio muy bonito y nos dio eso. Nos dio en la madre porque tuvimos que limpiarlo nosotros. Estaba lleno de escritorios del ferrocarril que pesaban fácilmente unos 40 kilos cada escritorio. Pero aún así los morros sin ningún sueldo ni nada lo hicieron posible. Ese nacional a lo mejor yo lo organicé, pero ellos fueron los que lo hicieron posible. Sí, me acuerdo de ese nacional. Estuvo muy padre, a excepción de ese detalle, pero no sé, vino mucha gente y como que todos... mucha gente, muchos apoyaron. Todos se acordaron de esos tiempos de los globos y vinieron a... Sí. A lo mejor yo me quedé con ese sentimiento de que defraudamos a muchos con ese evento. Pero al mismo tiempo una satisfacción bien grande de que no estaba solo. Se sumaron otra generación de patinadores
que incondicionalmente me ayudaron a lograr ese evento, y la neta no tengo cómo agradecerles. En ese momento me acuerdo que se reunieron como 22,000 pesos de lo de las entradas. ¿En serio? Con ese dinero pagamos los premios, la premiación. Y recuerdo mucho que todos los patrocinios que nos dieron, Imperio, vinieron de muchos estados, el Chiquis, el Wessi, Tricolor también estuvo ahí. Urbe Skate también, el mozo de allá de Guadalajara también nos aportó, los de America Skate Show, Vale Skate también. Todo lo que nos dieron lo repartimos entre todos los chavos que estuvieron ayudando. A algunos les tocó una tabla, a otros unas llantas, a otros unos tenis, pero todos obtuvieron algo de este evento. Y fue una forma muy, muy bonita de lograr de lograr proyecto. Exacto. ¿Verdad? Oh, qué chido. Bueno, entonces hablando acerca de ese evento del ferrocarril que, bueno, yo me acuerdo que hasta usábamos cubrebocas, sí. Porque hasta te sonabas así como que, no sé, te generaba mucosidad, te sonaban los mocos y negros. Te salían negros, claro. Y luego me acuerdo también que, bueno, también te tocó patinar con nosotros en el estadio, ¿te acuerdas? Sí. Que nos íbamos a patinar al estadio porque... Nos quedamos sin ningún lugar donde practicar. Exacto. Y también hicieron spots ahí. Sí. Y luego, también, bueno, yo tengo buenos recuerdos. O sea, de los globos, a lo mejor te topé uno o dos veces, te digo que yo no iba mucho. Pero en Guadalupe, pues siempre estuviste ahí, patinando con todos, tu esposa también. Sí. A mí me tocó ver también cuando viviste ahí cerquitas, que acabamos de patinar y nos íbamos a tu casa a platicar un rato, ahí pusiste una tienda y íbamos a la tienda y a platicar. También me tocó cuando tuviste a tu niño, bebé, que fue, bueno, todos... Ya tiene 5 años, Bernardo. 5 años, ya está. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Ya sé. Bueno, todos los que te conocemos nos dio mucho gusto cuando nos diste la noticia de tu niño. Sí, lo siento a todos ustedes también como mis hermanitos, porque siempre han estado ahí en todo, apoyándome. Me acuerdo de repente me quedaba sin trabajo y me ponía a hacer aguas y las iba y las vendía ahí en el Parque de Guadalupe. Bueno. Y ustedes a lo mejor ni tenían ganas de tomar agua, pero iban a aportarme algo porque sabían que tenía la necesidad en ese momento de sacar adelante un niño que acababa de nacer. Y eso fue algo que para mí, pues, no sé cómo pagárselos porque... entre todos le aportaban algo. E incluso llegó a banda que patina, llegó a llevarme bolsas con ropa para bebés. Mira, toda esta ropa, pues no te vayas a ofender, Alex, pero es ropa que está prácticamente nueva y te va a servir para tu niño. Sí, luego la ropa de bebés la usan un ratito y ya ni les queda, y pues hay que también rotarla o darle a alguien más. Sí. Y si alguien la puede utilizar, pues qué bien. Pero... es lo que te digo, Alex, yo creo que mucha gente aquí en Aguascalientes te aprecia bastante. Yo creo que más que cualquier otra persona por la persona que eres, ¿no? Y el patinador. Muchas gracias. Y el aporte que has dado a Aguascalientes y la motivación, el patín, las grabaciones y todo eso. Pues creo que eres muy, muy importante para todo no sé, escena actual del skate, ¿no? Aquí en Aguascalientes. Y por eso precisamente estás aquí, para que banda nueva sepa el tipo de persona que eres, lo que has aportado. Muchas gracias. Y escuchando ahora las anécdotas que yo algunas desconocía, pues más gusto nos da, ¿no? Que gracias a ti se ha aportado pues cosas buenas en Aguascalientes. Sí. Y es lo que platicaba el podcast pasado con el Pepo y el Mimis. Esta primera temporada me quise enfocar mucho en la banda local, porque pues yo soy de aquí, soy patinador de aquí. Pero creo que Aguascalientes es un punto muy importante que ha aportado bastante a la escena nacional, ¿no? Y tenemos gente que ha aportado en cuestiones de patines, de patín, de videos como el Nacín, como el Rodo, como tú que comentas que ayudaste ahí en el Family. Y ahorita ya platicando contigo, pues creo que eres una parte muy importante para toda esta escena actual, ¿no? En el skate, tanto en Aguascalientes como a nivel nacional. A donde quiera que vas, tienen Aguascalientes como uno de los estados con mejor nivel de skate y también de
proyectos, ¿verdad? Que se han hecho. Y bueno, muchos de los patinadores que nos han puesto en alto en otros estados, ¿verdad? Que me gustaría mencionar a Joel de Luna Mora, La Liendre. La Liendre. O sea, son personas que me tocó verlos desde que no podían subir una banqueta y me decían, ¿cómo le hago? No, y ya tenían las rampas y empezamos a verlo cómo fue creciendo hasta convertirse en campeón nacional. Sí, La Liendre botaba bastante, tenía un estilazo. Marco Antonio López Talegas, que también se fue a otros estados a traerse el primer lugar, desde Mazatlán, en Monterrey, en tantos estados que nos ha representado y ha traído el primer lugar. El Alien también en su momento se competía y tenían mucho nivel, mucho talento. A lo mejor les hacía falta ese espacio donde practicar como los globos. Yo pienso que eso fue un parteaguas en ese aspecto, porque antes llegábamos a otro estado y no podíamos hacer nada, porque nunca habíamos patinado una rampa. Unas rampas. Nos quedábamos viendo a los patinadores y nos sentíamos como en pañales en comparación a ellos. Exacto. Cuando empezamos a practicar los globos y empezamos a sacar nuestros mejores trucos que teníamos, o los que teníamos más caladitos, que se dice, entonces ya podías ir a otro estado a hacerlo en un spot similar. Exacto. Y los que evolucionaron tanto ya podían ir a competirles a otros estados. Eso fue algo que a mí se me hace que si no hubieran estado los globos, a lo mejor no se hubiera... No hubiera llegado a tanto exacto, de Por esos ejemplo, patinadores. A mí me llegó a tocar ver una vez, cuando vinieron en el tour de Buscando al Chupacabra, los de DBS, venía el Tori Putwill, todavía estaba chavillo, y había un funbox, sí estaba grande este funbox. La Liendre lo intentó volar a su primer intento de grab, pero por confiado que lo iba a hacer, llegó lo último al límite del plano y se le atoró la llanta trasera y ¡pah! Que se cae muy, muy gacho, ¿verdad? Pero eso lo puso bien vivo para volverlo a hacer. En eso ya estaban practicando los de DBS, el Tori Putwill pasa el funbox de flip, un flip grandísimo, y cae como si nada. Pero en cuanto él hace el flip grandísimo, sale el Joel y hace el nosebone muchísimo más grande que el flip de Tori Putwill. A Tori Putwill le tocó verlo de frente, porque ya cuando él venía del quarter, el Liendre venía en el aire con un nosebone hermoso, bien marcado y grandísimo. Me acuerdo a Tori Putwill que le hace se pone a aplaudir a Joel de Luna. Sí, me acuerdo de esa demo, yo también estuve ahí. De verlo a Joel, de no poder hacer una banqueta, de no poder subir un ollie, a poderlo ver cómo progresaron muchos de los patinadores. Me tocó verlos desde no hacer gran cosa hasta superarme 1000 veces, ¿verdad? Eso para mí es una satisfacción. ¿Cómo cuántas generaciones grande. Más o menos te ha tocado? No, hombre, el Chimpa Alejandro, mi tocayo, era un niño que se subía arriba de un perro que tenía, un mastín. Era un chiquillo latoso que le decía, te va a morder. Y el Chimpa nunca me imaginé que llegara a progresar tanto. Exacto. Una vez cuando me tocó grabar para el equipo de House, me pagó Gilberto Sarabia, es su manager. Estaba yo grabando al Caníbal y al Nelson. Al Caníbal es de Ensenada, el Nelson de Monterrey. Estaba grabando al Pecas de Mérida. Y con ellos estaba el Max Barrera y estaba Talegas también del equipo de... El Lijín también estaba ahí, creo, ¿no? Estaba también con ese equipo, pero en esa competencia no estuvo. Fue en el Hanguirecua del 2007. No estuvo él. Pero el Chimpa, a lo que iba, estaba grabando yo a Nelson, al Chimpa ni siquiera lo estaba grabando, nos lo encontramos allá en León y ¿qué onda, Chimpa? Pues ya estaba más grandecillo y estaba patinando muy bien. Y yo le estaba grabando en unas escaleras, era como un arrancador, tenía rampa y escaleras y un pasamanos. El Nelson se estaba haciendo esas escaleras de Kickflip 360 y ya tenía varios intentos que lo había intentado y no lo caía. Y en eso el Chimpa me dice, grábame Alex, porque me vio con la cámara del Rodo. En ese tiempo Gilberto rentó la cámara de Rodo. Y yo los andaba grabando. Cuando me dice el Chimpa, grábame dije, pues es que esta cinta es para los de House, pero dije, ¿cómo no te lo voy a grabar? ¿Verdad? Por aquí dentro de mi mente, a huevo que te lo grabo. Y lo hace al primer intento de Kickflip 360 perfecto. Dices, de ver un niño que se agarraba detrás de la cola de mi perro, nada más para que lo impulsara,
ahora haciendo estos trucos. Ya sé. Me acuerdo mucho ahí en Guadalupe que del lado de la mini, si la ves de frente del lado derecho, donde si te avientas caes a un bank. Ajá. Cómo hacía Nollie Hellflip. Nollie Hellflip caía. Y caía como si nada. Sí. Al Elías, de verlo, un niño ahí en Expo Plaza que bajando bardillas, de repente ese mismo gap que te digo que se bajaba el chimpa de Nollie Hellflip, hacerlo de kickflip 360 al segundo intento. Y dices, oye, estos niños, o sea, yo los vi cuando no podían más que subir una bardilla o así, y ahora lo que están haciendo. Ya sé. Todos, la verdad, Eric Cisneros, cómo evolucionó de sus kickflip 360 a River. Tenía buen estilo, el Eric. Todos han evolucionado más de lo que esperaba. Y te ha tocado estar presente ahí en todo eso. Sí, con el Talegas me tocó ir a varios tours, que él fue mucho tiempo patinador de Vale Skate y Raúl me pagaba por grabar a su equipo y me iba con Talegas a varios lugares a ver cómo fue evolucionando, la verdad. Sí, Talegas yo creo que es el más representativo de Aguascalientes, lo conocen en muchos lados, tanto como él, Garbage también, Nenos. Sí. En su tiempo Garbage fue un ícono del skateboarding. Yo me acuerdo una anécdota que tengo del Garbage. En el cajón que teníamos medía más de 2.80 de largo. Y me dice, grábame hace un Tesla y backside, switch. Perfecto, todo el cajón. Y cuando va medio cajón se apaga la pila, se acaba la cámara. O sea, nomás grabé la mitad. Pero ni siquiera lo sacó a fake, o sea, lo sacó normal. Pero fue el Tesla y backside más perfecto que yo he visto que haya hecho alguien, en vivo. Lo hizo de Switch el Garbage. De Switch, no, era buenísimo. Y no se lo pude grabar. Hacía los Nollie Nose Blown, hacía todo tipo de blowns. Frontside flip, todo era... Sí. Yo siempre andaba ahí atrás de él con la cámara. Entonces a ti te tocó ayudarlo a grabar varias cosas al Garbage. Claro que sí, en muchas ocasiones, no solo aquí, sino también salir a grabarlo a él, porque en un tiempo nos dieron tenis, una marca de tenis de Irapuato, la Rips, y era el equipo de patinadores. Yo estaba muy lastimado yo para seguir como al mismo nivel de ellos y me dediqué a filmarlos. Sí patinaba ahí cuando tenía oportunidad, pero más bien era como su filmer. Y me tocó grabarle muchos trucos al Garbage en Monterrey, en Guadalajara. En Guadalajara, no la hagas, la familia de Guadalajara de skate. Muy grande. Son muy grandes. Todavía tienen. Son buenos hermanos, siempre en la casa del Pitufo. Él es primo del Mozo, ahí nos daban viada con el Pitufo, o el Mozo, o su carnal Alex, o en la casa del Chato. Me tocó grabar en Guadalajara el gap más grande que yo haya visto en mi vida que alguien haya hecho. Yo creo que ni el Aaron Homoki le he visto un gap así de grande. Se lo grabé al Gallo en la Penal. El Gallo es un patinador de la vieja escuela de Guadalajara. Es fácil, es como 1,5 pisos de alto. Está grandísimo. No lo cayó, pero el simplemente hecho de haber intentado, sí se llevó la tabla mucho tiempo, y ya cuando iba casi a caer, soltó la tabla y cayó rodando, pero nunca me imaginé que alguien se animara a hacer algo así. Ya sé. Todos los chavos de Guadalajara siempre han estado muy buen nivel, lo que es el DF y Guadalajara, siempre compitiendo. Monterrey también. No discrimino ningún estado, en todos lados hay buenos patinadores, pero Guadalajara fue de las primeras ciudades que nos movimos. Una vez Carrín, yo, el Duffy y el alemán nos fuimos de Raite hasta Maruata y pasamos por Guadalajara. Ahí conocimos al Farid. El Farid era un patinador muy diestro de los dos lados y todos los hellflip que te puedas imaginar. Y nada más de andarnos enseñando el recorrido de Guadalajara, vénganse acá, y hizo todos los hellflip. Inward hellflip, hellflip varial, hellflip frontside. No, pues talentazo que tenía. Talentazo el Farid. En Guadalajara siempre ha habido muy buenos patinadores. El Hijín, ahí lo conocí patinando al Hijín en la mini. A Julio, no sé si tú has oído hablar de Julio, se me va de repente su apellido. Está grandote, es muy bueno para el street. Sí, llegó a venir aquí a Aguascalientes a patinar. No lo ubico. También con los de Guadalajara me invitaron a algunos tours pagados por
por el Mozo, el dueño de America Skate Shop. Me tocó recorrer gran parte de la República con los de America Skate Shop, con ellos. No, pues sí te ha tocado estar presente en varias cosas, Alex. Sí. Me gustaría, creo que este podcast da para más y me gustaría que volvieras a venir aquí a las pláticas. Con todo gusto. Para hacer una segunda parte, porque creo que sí tenemos bastante material que hablar, porque todavía nos faltaría hablar un poco de la transición que hubo después de los globos, a no tener nada en Aguascalientes, y luego el estadio, y luego Guadalupe, y de Guadalupe para acá, pues han pasado bastantes cosas también. Y claro, me gustaría que tuviéramos otra plática aquí, porque creo que nos da para más todo, a platicar contigo, pues. Y pues bueno, agradecerte que nos diste, tuviste la oportunidad de venir a platicarnos todas estas historias, que hay varias que yo desconocía y que son anécdotas muy padres. Y bueno, y platicar contigo, porque como les decía a los demás, yo todo esto lo hice porque siempre nos los encuentro o en el skatepark o en un bar y platicamos de infinidad de cosas que yo no sabía o que sabía y recordamos todo esto, y creo que todo esto dio la pauta para crear el podcast, ¿no? De las patinetas, para compartirle un poco a la gente de Aguascalientes y de afuera de las anécdotas. Y pues bueno, agradecerte que estuviste aquí platicándome todo esto, cosas que yo desconocía, patinadores que desconocía. Y ¿qué te parece si lo repetimos? Con todo gusto, Víctor. Te agradezco este espacio. Yo sí me gustaría participar y poder traer videos a la mejor. Estaría bien. Para que puedas ver como me dices, fotos y los planos de los globos, me interesaría, y por eso, o sea, te lo vuelvo a plantear para enseñarlo. Todo esto que me dijiste, fotos y videos, y como reafirmar toda esta buena plática que tuvimos. ¿Qué te parece, Alex? Ya quedamos. No, pues muchas gracias. Por venir aquí y platicarme todo esto. La verdad, para mí es un honor tenerte aquí. No, el honor es mío. Gracias, Víctor. Tú también eres un gran patinador, y la otra vez lo que te decía, el hecho de que hayas iniciado con este proyecto y que ya esté trabajando, ya la llevas de gane. Que muchos de mis proyectos te quedaron ahí enlatados, no se lograron, otros dieron lo que tenían que dar, pero el hecho de que tú empezaste con esto y ya lo estás llevando a cabo, a mí me gustó mucho en lo personal. El único que he visto es con Carrín, pero desde que lo puse, me lo pasó Quique Brand en un mensajito del WhatsApp. Desde que lo puse me quedé atrapado, escuchando todo, imaginándome muchas cosas, porque casi puedo estar seguro que ese patinador que a él lo motivó, que dice que venía un patinador con bermudas, todo peludo, casi puedo estar seguro que es el Ricky Chávez, que él me había platicado algo así. Y lo admiraba mucho también, el Burbu también lo admirábamos mucho a este patinador, al Ricky. Ah, qué chido. Pues ve, ya se van hilando todas las historias que contamos. Sí, y tú aportas algo, a lo mejor que no se acordaba él o así, y vamos hilando toda esta historia del patín en Aguascalientes. No, pues muchas gracias, Alex. La verdad fue una plática muy enriquecedora. Aportaste mucho al programa y pues bueno, nos veremos aquí en otro video. ¿Qué te parece? Bueno, ya quedamos, Víctor. Te agradezco mucho. No, ¿de qué? Un gusto para mí. Un gustazo para mí también. Pues bueno, amigos, esto fue el podcast Las Patinetas. Nos vemos en un próximo video.